si temiese que le ocurriera alguna cosa. Quizá podamos averiguar más detalles acerca del asunto e incluso es posible que entre sus papeles se haga alguna alusión a ello. Por otra parte, el estado del señor Trelawney no ha de continuar igual de un modo indefinido. Y si aquí sucediese algo, sería preciso hacer una encuesta, en cuyo caso se haría un examen detallado de todo. En la actualidad, el testimonio de la policía demostraría una repetida tentativa de asesinato, y como no hay ningún motivo plausible, sería necesario buscarlo. Guardó silencio después de haber pronunciado las últimas palabras en voz más baja. ¿Sospecha usted de alguien?, pregunté mientras él se sobresaltaba al oírme. ¿Que si sospecho de alguien? Supongo que querrá usted decir si recelo de algo. No hay duda de que sospecho alguna influencia, pero por ahora nada más. Más adelante, en cuanto tengamos más datos, quizá, pero por el momento... Se detuvo en seco y miró a la puerta, al oír el leve ruido del pomo que empezaba a girar. Tuve una extraña aprensión y recordé que por la mañana, mientras hablaba con el detective, se originó una interrupción. Se abrió la puerta y entró la señorita Trelawney. Al vernos, retrocedió ruborizada. Hubo una pausa, violenta para todos, y luego exclamó: «Dispénsenme, pero no sabía que estaban ustedes conversando. Le buscaba a usted, doctor Winchester, para preguntarle si, aprovechando su presencia, puedo acostarme esta noche. Me siento tan fatigada que ya no puedo más. Además, hoy no será útil mi presencia». «Con mucho gusto. Acuéstese enseguida y duerma bien», dijo el doctor Winchester. «Se lo merece. Y me alegra que me lo haya preguntado, pues temía verme obligado a cuidarla como enferma». La joven dio un suspiro de alivio y de su rostro desapareció la expresión de cansancio. Y nunca olvidaré la mirada vehemente que me dirigió con sus negros ojos. «Usted me hará el favor de vigilar esta noche a papá en compañía del doctor Winchester, ¿verdad? Estoy tan preocupada por él que cada momento me trae nuevos temores. Y si no fuese a descansar, me volvería loca. Esta noche cambiaré de habitación, porque de lo contrario, cada uno de los ruidos que oyese en el dormitorio de papá me daría un susto. De todos modos, si ocurre algo, haga el favor de llamarme. Dormiré en la alcoba contigua al hall. Ocupaba ya esas dos habitaciones cuando vine a vivir con papá. Dormiré mejor, y tal vez durante algunas horas podré olvidar. Mañana ya estaré repuesta. Buenas noches». En cuanto cerré la puerta a su espalda y volví a la mesita en que me sentaba con el doctor, éste me dijo: «La pobre niña está exhausta. Me alegro de que esta noche se entregue al descanso. Así mañana ya se encontrará bien. Su sistema nervioso está excitadísimo. ¿Se ha fijado usted en lo alterada que estaba y en cómo se sonrojó al ver que charlábamos? Un suceso ordinario en su propia casa y con sus invitados no debería perturbarla de tal modo». Me disponía a darle una explicación en su defensa, pero recordé que su entrada había sido una repetición de la mañana, cuando yo hablaba con el detective, y entonces me callé. Nos pusimos en pie para dirigirnos al cuarto del enfermo, pero mientras andábamos a lo largo del corredor, débilmente iluminado, yo no podía olvidar que ella me había interrumpido en las dos ocasiones en que se trataba el mismo tema. Sin duda alguna, existía una extraña concatenación de incidentes, entre cuyos eslabones estábamos todos cogidos. 7. La pérdida del viajero. Aquella noche todo marchó perfectamente. Como sabíamos que la señorita Trelawney no estaba de guardia, el doctor y yo redoblamos nuestra vigilancia. Las enfermeras y la señora Grant estaban también en vela, y los detectives hacían su acostumbrada visita cada cuarto de hora. Durante la noche, el paciente continuó en su estado de sopor. Tenía un aspecto muy sano y su pecho se elevaba y descendía con la fácil respiración de un niño. Pero ni siquiera se movió, de modo que, a no ser por su respiración, hubiera podido parecer una estatua. El doctor Winchester y yo llevábamos nuestras mascarillas, y aunque resultaban molestas en aquella noche calurosa, no nos atrevimos a quitárnoslas. Entre la medianoche y las 3 de la madrugada, volví a experimentar aquella extraña sensación a la que ya empezaba a estar acostumbrado.
pero el amanecer trajo el alivio a toda la casa, pues se podía respirar con mayor facilidad. Durante la noche mi oído atendió a todos los sonidos, por leves que fuesen, y excitaba mi deseo de vigilar. Seguramente todos los demás sintieron lo mismo que yo, pero sin embargo, al amanecer cesó toda aquella inquietud y la casa entera se dedicó al descanso. El doctor Winchester se fue a su casa cuando la nueva enfermera vino a sustituirle. Parecía que hubiera tenido un desengaño al no haber ocurrido nada extraordinario durante la guardia nocturna. A las 8 de la mañana la señorita Trelawney se reunió con nosotros y me asombró comprobar lo bien que le había sentado el sueño. Estaba radiante como la primera vez que la vi. En sus mejillas aparecía un débil tinte rosado, aunque todo su rostro seguía muy pálido. El descanso pareció haber aumentado la ternura con que cuidaba a su padre. Yo estaba cansado por mi larga vigilia, y puesto que ella estaba ya de guardia, me dirigí a mi dormitorio, parpadeando, deslumbrado ante la luz del día. Dormí largas horas, y después del almuerzo, me disponía a ir a mi casa cuando noté que en la puerta del hall había un visitante inoportuno. El criado de servicio se llamaba Morris, y anteriormente había ejercido en la casa diversos oficios. Pero desde la partida de la mayor parte de la servidumbre, ascendió al rango de mayordomo interino. El desconocido hablaba en voz bastante alta, de modo que no era difícil oír sus quejas. El servidor se mostraba respetuoso en su actitud y en sus palabras, pero se mantenía ante la gran puerta de 2 hojas para que el otro no pudiese entrar. Las primeras frases que oí del visitante explicaban muy bien la situación. «Eso está muy bien, pero le aseguro que tengo la necesidad de ver al señor Trelawney. Es inútil que me diga que no es posible, porque no hay más remedio. No ha hecho usted más que aplazar las horas de mis visitas. Vine a las 9 y me dijo que no se había levantado aún, y que como no se encontraba muy bien, convenía no despertarlo. Volví a las 12 y entonces me dijo que todavía permanecía en cama. Rogué que me dejase usted ver a algún individuo de la familia, y entonces me contestó que la señorita Trelawney también dormía. Y ahora vuelvo a las 3 y me repite que el señor Trelawney sigue descansando y no se ha despertado. ¿Dónde está la señorita? Pues resulta que está ocupada y no se la puede molestar. Es preciso que la moleste. Vengo aquí por encargo especial del señor Trelawney. Y llego de un lugar en donde todos los criados tienen la costumbre de empezar diciendo que no. Pero yo no me contento con una negativa. Estoy ya harto de recibirlas durante 3 años, de esperar ante numerosas puertas y tiendas de campaña, de modo que más difícil resultaba entrar en ellas que llegar a la tumba. Y cuando se había conseguido la admisión, los hombres que ocupaban el interior de aquellas tiendas más parecían muertos que vivos. Le digo a usted que ya estoy harto, y al llegar a mi patria me veo cerrada del mismo modo la puerta del hombre por quien he trabajado y recibo las mismas respuestas que en los lugares en que he vivido. ¿Acaso el señor Trelawney ha dado orden de que no me vería en cuanto yo llegase? Hizo una pausa y se limpió el sudor de la frente, mientras el servidor, con el mayor respeto, replicó: «Lo siento muchísimo, señor, si en el cumplimiento de mi deber he podido molestarle u ofenderle. Pero he recibido órdenes, y me veo obligado a obedecerlas. Si quiere usted dejar algún recado, yo se lo entregaré a la señorita Trelawney. Y si me deja usted sus señas, ella podrá comunicarse con usted si lo desea. Tenga en cuenta, amigo, que no le he hecho a usted la culpa de nada, y siento si mis palabras han podido parecerle desagradables», contestó el desconocido. «A pesar de mi cólera quiero ser justo. Pero es muy irritante para un hombre verse en esta situación. Mi asunto es muy urgente, no puedo perder un solo minuto. Y sin embargo, aquí me veo impaciente y sin poder hacer nada por espacio de 6 horas, sabiendo que su amo se encolerizará 100 veces más que yo cuando se entere del tiempo que he perdido. Mas preferiría que le despertasen de 1000 sueños que no verme en este momento, antes de que sea demasiado tarde. Dios mío, es espantoso que después de lo que he pasado vea todo mi trabajo estropeado por una orden estúpida. ¿No hay en casa nadie que tenga sentido común o que por lo menos posea alguna autoridad? Estoy seguro de que pronto le convencería de la necesidad de despertar a su amo, aunque haga compañía a los 7 durmientes.
Era indudable la sinceridad de aquel hombre, así como también la urgencia e importancia de su propósito. Di un paso adelante y exclamé: «Morris, valdría más que avisara a la señorita Trelawney de que este caballero quiere verla. Y si está ocupada, procure que se lo diga a la señora Grant». «Muy bien, señor», contestó el criado dando un suspiro de alivio y echando a correr. Yo hice pasar al desconocido al pequeño saloncito que había en el lado opuesto al hall, y mientras tanto me preguntó: «¿Es usted el secretario?» «No, soy un amigo de la señorita Trelawney y me llamo Ross». «Muchísimas gracias, señor Ross, por su bondad», dijo. «Yo me llamo Corbeck. Le daría a usted mi tarjeta, pero no se usan en el país de donde procedo. Y si hubiese llevado alguna, supongo que también me la habrían robado anoche». Se detuvo en seco al darse cuenta de que había hablado demasiado. Ambos nos quedamos en silencio, y mientras aguardábamos, me fijé en él. Era un hombre de baja estatura, grueso y fornido, moreno como un grano de café. Posiblemente su constitución le inclinaba a la gordura, pero estaba flaco. Las profundas arrugas de su rostro y de su cuello no se debían tan solo al tiempo y a la vida al aire libre, sino que se advertía en ellas las señales inconfundibles de la desaparición de la carne y de la grasa, dejando suelta su piel. El cuello era una confusión espantosa de arrugas, y estaba tostado por el sol del desierto. El lejano oriente, el trópico y el desierto, cada uno tiene su color especial, y el ojo práctico puede distinguirlo. Uno tiene una palidez oscura, el otro y el tercero muestran la piel quemada. El señor Corbeck tenía una cabeza muy grande, maciza y llena, el cabello revuelto y de color castaño rojizo, aunque en las sienes era cano. La frente era muy bonita, alta y ancha, y para usar de los términos fisionómicos, el seno frontal estaba muy bien marcado. Su aspecto demostraba que aquel hombre era capaz de raciocinio, y la prominencia que había sobre los ojos indicaba su don de lenguas. Tenía la nariz corta y ancha que revela energía, la barbilla cuadrada a pesar de que no iba bien afeitado, y su mandíbula poderosa evidenciaba gran resolución. Es, sin duda, un hombre del desierto, pensé. La señorita Trelawney se presentó enseguida, y en cuanto la vio, el señor Corbeck pareció sorprendido. Empezó a hablar sin quitarle los ojos de encima, y yo me prometí averiguar la causa de su sorpresa. La joven empezó disculpándose. «Desde luego, si mi padre hubiese estado bien, no se hubiera visto usted obligado a esperar. Ahora, ¿tendrá la bondad de decirme en qué consiste este asunto tan urgente?» Y en vista de la mirada del señor Corbeck, añadió: «Puede usted hablar libremente en presencia del señor Ross, porque goza de toda mi confianza. Sin duda no sabe usted todavía cuán grave es el estado de mi padre. Hace ya 3 días que está sin sentido, y como puede comprender, eso me preocupa mucho. Por desgracia, sé muy poco de mi padre y de su vida, porque apenas hace 1 año que vivo con él. Tampoco tengo noticias de sus asuntos, o de quién es usted y cuál es su relación con mi padre». «Me llamo Eugenio Corbeck», contestó el recién llegado. «Soy bachiller, doctor en letras por Oxford, doctor en ciencias y en filología por la Universidad de Londres, doctor en filosofía por Berlín, doctor en lenguas orientales por París. Tengo otros muchos títulos honorarios y efectivos, pero no quiero molestarla enumerándolos. Los que he citado ya bastan para demostrarle que tengo los diplomas suficientes para poder penetrar incluso en la habitación de un enfermo. En los primeros años de mi vida, y por suerte para mis placeres e intereses, aunque por desgracia para mi bolsillo, me dediqué a la egiptología. Sin duda debió de morderme algún poderoso escarabajo, porque esa manía me cogió de firme. Salí a buscar tumbas y más o menos me arreglé para vivir y aprender algunas cosas que no están en los libros. Me hallaba, sin embargo, en muy mala situación cuando encontré a su padre realizando algunas exploraciones por su cuenta, y desde entonces he tenido satisfechos todos mis ideales. Es un buen patrón y un excelente protector de las artes. Ningún egiptólogo loco podría desear algo mejor». Hablaba con gran vehemencia, y yo me alegré de que la señorita Trelawney se ruborizara de placer al oír las alabanzas a su padre. También noté que el señor Corbeck ya no parecía tener tanta prisa. Quizá quería estudiar el terreno que pisaba,
y es posible que deliberase consigo mismo acerca de si debía confiar o no en dos desconocidos. Cuando continuó, pude notar que se había resuelto ya y comprendí que, efectivamente, habíamos conquistado su confianza. Varias veces he realizado expediciones a Egipto para su padre, y siempre me ha parecido muy agradable trabajar a su servicio. Muchos de sus tesoros, y puedo asegurarle que tiene algunos muy raros, los ha obtenido gracias a mí, ya sea gracias a mis exploradores, o bien comprándolos, o de otro modo. Su padre, señorita Trelawney, tiene grandes conocimientos. Algunas veces decide que le gustaría poseer tal o cual cosa de cuya existencia está mejor o peor enterado. Y entonces es capaz de recorrer el mundo para obtenerla. Precisamente, ahora vuelvo de una de esas cacerías. Se calló de pronto, y mientras tanto, nosotros aguardábamos a que reanudase sus palabras. En cuanto volvió a hablar, lo hizo con una precaución nada común en él, como si tratase de evitar nuestras preguntas. No tengo permiso para mencionar cosa alguna acerca de mi misión, y no puedo indicar dónde la realicé, qué buscaba, o algún otro detalle que se le relacione. Todo eso será objeto de una conversación confidencial entre el señor Trelawney y yo, pues él me ha recomendado un absoluto silencio. Hizo una pausa, al parecer muy apurado, y continuó diciendo: ¿Está usted segura, señorita Trelawney, de que su papá no podrá recibirme hoy? La joven manifestó cierta extrañeza, y luego resuelta contestó: Venga a verlo por sí mismo. Y se dirigió al dormitorio de su padre, seguida por nosotros dos. El señor Corbeck entró en la habitación del enfermo como si ya la conociese. Dirigió una mirada circular, y al instante, su atención se concentró en la cama. Yo lo observé atentamente, pues creí adivinar que de aquel hombre dependía gran parte de la resolución del misterio. Desde luego, no dudaba de él, porque parecía sinceramente honrado. En su rostro apareció una mirada de infinita compasión al ver a su amigo en un estado insensible. La severidad del semblante del señor Trelawney no había desaparecido durante el sueño. El señor Corbeck asumió una adusta expresión, y después, al parecer, se decidió. Nos miró a todos, y sus ojos, al fijarse en la señorita Kennedy, manifestaron cierta extrañeza. La enfermera, comprendiendo la insinuación, se apresuró a salir de la estancia, y el visitante, volviéndose a mí y a la hija de su amigo, nos dijo: Cuéntemelo todo. ¿Cómo empezó y cuándo? Nosotros le relatamos lo sucedido, y al contarle la visita del señor Marvin, su rostro se alivió un poco. Cuando seguí dando detalles, exclamó: Perfectamente. Ahora ya sé cuál es mi deber. ¿Qué quiere usted decir? Pregunté. Trelawney sabe perfectamente lo que hace. En todos sus actos hay un propósito definido, y es preciso que nosotros no le pongamos impedimentos. Indudablemente temía algo y se protegió de todos los modos posibles. En eso se equivoca, dije yo. Sin duda en su proyecto había algún factor débil, porque de lo contrario no estaría como ahora. La cosa no ha terminado aún, replicó Corbeck. Pero Trelawney debía de esperar esto también, o por lo menos, la posibilidad de que sucediese. ¿Sabe usted lo que él esperaba o temía y por qué motivo? Preguntó la señorita Trelawney. No, no sé nada de eso, contestó Corbeck, pero me parece adivinar. ¿Qué? Preguntó ansiosa la señorita Trelawney. Créame cuando le diga que haría todo lo posible por calmar su ansiedad, pero me lo impide el cumplimiento de mi deber. ¿Cuál? Silencio. Y después de haber pronunciado esta palabra, cerró la boca. Permanecimos un buen rato callados, y al fin habló la señorita Trelawney. ¿Y cuál era el asunto urgentísimo que tenía que tratar con mi padre? ¡Dios mío!, exclamó el señor Corbeck levantando su mano, que tenía apoyada en el respaldo de una silla, para golpearla con la mayor fuerza. ¡Ya se me olvidaba! ¡Qué pérdida! Y precisamente ahora, en el momento del éxito. Él tendido ahí sin poder hacer nada, y yo con la lengua atada. Ni siquiera puedo levantar una mano en mi ignorancia de sus deseos. ¿Qué pasa? Díganoslo. ¿No sabe usted cuánto me preocupa mi querido padre? ¿Ocurre algo nuevo?
Oh, espero que no. Pero me alarmó oírle hablar así. ¿Puede usted decir algo que alivie mi intranquilidad? No puedo, señorita, es su secreto, dijo señalando la cama. Yo he venido en busca de consejo y ayuda, pero lo encuentro sin sentido y el tiempo se escapa. Pronto será demasiado tarde. ¿Pero para qué? Inquirió la señorita Trelawney con extraordinaria impaciencia. Hable, diga algo. Todos estos misterios me están matando. No puedo darle ningún detalle, replicó el señor Corbeck. La misión en que empleé 3 años alcanzó el éxito. Encontré todo lo que buscaba, lo traje conmigo. Eran tesoros inapreciables. Y más para él, pues, fue por su deseo y de acuerdo con sus instrucciones que fui a buscarlo. Ayer llegué a Londres y al despertarme esta mañana, mis tesoros habían sido robados de un modo misterioso. Nadie en Londres sabía de mi llegada, nadie más que yo conocía el contenido de mi maletín. Mi habitación no tenía más que una puerta cerrada y atrancada. Se hallaba en un piso alto de la casa, el quinto para ser exactos, de modo que no era posible entrar por la ventana. Aparte, yo la cerré perfectamente y esta mañana vi que el pestillo no había sido tocado. Sin embargo, mi maletín estaba vacío. Habían desaparecido las lámparas. En fin, ya lo dije. Fui a Egipto en busca de una colección de lámparas antiguas que el señor Trelawney quería conseguir. A costa de muchos trabajos e infinitos peligros conseguí hallar la pista de cada una y las traje aquí. Y ahora... Volvió la cabeza muy conmovido, al tiempo que la señorita Trelawney le apoyaba la mano sobre su brazo. «Es preciso obrar inmediatamente», dijo. «Hemos de llevar a cabo los deseos de mi padre, en caso de que nos sea posible. Usted, señor Ross, es abogado. Tenemos en la casa a uno de los mejores detectives de Londres. Seguramente podremos hacer algo. Empecemos enseguida». «Muy bien», dijo el señor Corbeck. «Es usted digna hija de su padre». Por mi parte me dirigí a la puerta, pero en aquel instante el señor Corbeck me llamó. «Un momento», dijo, «antes de que introduzcamos a otra persona en la escena. Es preciso que no sepa lo que usted ya conoce, es decir, que las lámparas fueron objeto de una prolongada, difícil y peligrosa búsqueda. Todo cuanto puedo decirle es que me han robado unos objetos de mi propiedad. Le describiré alguna de las lámparas, especialmente una, porque es de oro. Lo que más temo es que el ladrón, ignorante de su valor histórico, la haga fundir para ocultar su crimen. Con gusto pagaría 1000 veces su valor intrínseco antes que verla destruida. Solo le diré lo imprescindible. Por consiguiente, permítame que yo me encargue de responder a sus preguntas, a no ser que, taxativamente, les pida su auxilio». Para guardar la discreción debida, observé yo, más valdría encargar este asunto a un detective con carácter particular, pues si se enteran en Scotland Yard el secreto será imposible. Antes de llamarlo, sondearé al detective. Si no les advierto a ustedes nada, querrá decir que está dispuesto a encargarse particularmente del asunto. «El secreto es lo principal», contestó el señor Corbeck. «Lo que más temo es que todas o algunas de las lámparas hayan sido destruidas». Entonces, con gran sorpresa por mi parte, la señorita Trelawney exclamó: «Ninguna de las lámparas será destruida». «¿Cómo lo sabe usted?», preguntó el señor Corbeck. «Lo ignoro en absoluto, pero estoy segura», replicó la joven. 8. El hallazgo de las lámparas. Al principio el sargento se hizo rogar, pero al fin accedió a encargarse particularmente del asunto, y en consecuencia lo llevé ante la señorita Trelawney y el señor Corbeck. Me admiró ver la cautela y precisión con que el viajero expuso el caso. Al parecer no ocultaba nada, y sin embargo dio la descripción más ligera posible de los objetos desaparecidos. No hizo hincapié en el misterio de aquel asunto, sino que pareció considerarlo como un robo vulgar, de manera que me convencí de que aquel hombre había aprendido muy bien su oficio en los bazares orientales. Por fin el detective preguntó: «¿Sabe usted si otra persona es capaz de identificar esas lámparas? Nadie más que yo podría hacerlo. ¿Existen algunas otras parecidas a ellas?» «Que yo sepa, no», contestó el señor Corbeck, «aunque es posible que las haya». ¿Y una persona hábil del Museo Británico, por ejemplo, un tratante o un coleccionista como el señor Trelawney, podrían conocer el valor artístico de estas lámparas? «Sin duda alguna.
Eso es muy agradable, observó el detective. Si la puerta de su cuarto y su ventana estaban cerradas, no se lo robó ninguna camarera ni ningún criado, sino que el ladrón iba en busca de algo especial. Y por tanto, no se resolverá a vender estos objetos sin obtener su debido precio. Haremos avisar a todos los prestamistas y no habrá necesidad de comunicar el caso a Scotland Yard, a no ser que usted lo desee. Así podremos guardar el secreto debido. ¿Y no puede usted imaginarse cómo se realizó el robo?, preguntó el señor Corbeck. Estoy seguro de que el ladrón se valió de algún medio muy sencillo. Así resulta casi siempre en los robos misteriosos. El delincuente conoce su oficio y todas sus triquiñuelas. El dueño de los objetos no conoce esos ardides y muchas veces se muestra descuidado. Cuando estemos enterados de este asunto, se maravillará usted al observar que no había adivinado el medio de efectuar el robo. Tenga usted en cuenta, mi querido amigo, alegó el señor Corbeck, que este problema no tiene nada de sencillo. Como ya he dicho, la ventana estaba cerrada, la chimenea tapada y la habitación no tiene más que una puerta que yo cerré y atranqué. No hay ningún montante sobre la puerta. Durante la noche no salí ni un momento de la habitación, y antes de acostarme me cercioré de que esos objetos estuviesen en la maleta. Al despertar fui a contemplarlos de nuevo, pero ya no los vi. Si encuentra usted una explicación para este robo, tendré que confesar que es usted un hombre muy listo, y le creeré capaz de lograr la restitución de esas lámparas. No se preocupe usted innecesariamente, recomendó la señorita Trelawney. Estoy segura de que esas lámparas reaparecerán. ¿Y en qué se basa usted, señorita, para dar tal opinión?, preguntó el detective. No puedo decirlo como lo sé, pero estoy segura de ello. El detective la contempló unos instantes y luego me dirigió una significativa mirada. Conversamos un poco más tarde con el señor Corbeck acerca de los detalles de aquel caso, y al rato el detective se marchó para iniciar las investigaciones. Durante todo aquel día la señorita Trelawney se mostró más animada, a pesar de la desagradable noticia del robo de las lámparas. Pasamos la mayor parte del tiempo examinando las curiosidades reunidas por el señor Trelawney. Gracias a lo que me dijo el señor Corbeck, empecé a darme cuenta de la magnitud de su empresa en el mundo de las investigaciones realizadas en Egipto, de modo que todo lo que me rodeaba tuvo desde entonces un nuevo interés para mí. Aquella casa me parecía un verdadero almacén de maravillas del arte antiguo, pues no solo el dormitorio del señor Trelawney estaba lleno de ellas, sino que también las había en el resto de la casa. La señorita Trelawney me acompañó en aquel examen, y tras haber observado algunas vitrinas en las que había unos exquisitos amuletos, la joven me dijo con la mayor ingenuidad: «Tal vez no querrá usted creer que últimamente apenas he contemplado todos estos objetos, pues hasta que papá fue víctima de ese extraño suceso, nunca me habían llamado la atención, ni tampoco despertaron mi curiosidad. Ahora, en cambio, me interesan cada vez más. Quizá he heredado de mi padre la afición del coleccionismo. Ya se comprende que, a pesar de todo, conozco los objetos principales reunidos aquí, y también se entiende que los he examinado más o menos, pero en los demás apenas me he fijado». Los dos recorrimos las distintas estancias y corredores, examinando todos los objetos allí reunidos. En el hall había un enorme armazón de acero labrado, que, según me dijo Margarita, utilizaba su padre para levantar la tapa de piedra de los sarcófagos. No pesaba mucho y podía manejarse con cierta facilidad. Ayudados por aquel objeto, levantamos las tapas una tras otra y pudimos contemplar interminables series de jeroglíficos esculpidos en ellas. A pesar de su pretendida ignorancia, Margarita tenía grandes conocimientos acerca de ellos, pues durante el año que pasó con su padre había aprendido más cosas de las que se figuraba. Era una muchacha muy inteligente y dotada de prodigiosa memoria, hasta el punto de que muchos hubiesen podido envidiar sus conocimientos. Los más interesantes sarcófagos eran los 3 que se hallaban en el dormitorio del señor Trelawney. 2 de ellos eran de piedra oscura, uno de pórfido y el otro de una roca negruzca. Ambos tenían esculpidos numerosos jeroglíficos. Pero el tercero era muy distinto. Era de una materia pardo amarillenta semejante al ónice mexicano, con el que se parecía en muchas cosas, a excepción de que el dibujo natural de sus aguas resultaba menos marcado. En varios lugares había manchas casi transparentes, o por lo menos translúcidas.
El cuerpo del sarcófago y la tapa contenían millares de diminutos jeroglíficos que constituían una serie casi interminable. Todos sus lados estaban cubiertos de extraños dibujos. El sarcófago era muy largo, pues casi medía 9 pies y quizá 1 yarda de anchura. Los lados ondulaban de manera que no constituían ninguna línea recta, y las esquinas dibujaban tan excelentes curvas que resultaban en extremo agradables para la mirada. Verdaderamente, observé, este sarcófago habrá sido hecho para un gigante. O para una giganta, observó Margarita. El sarcófago se hallaba cerca de una de las ventanas y era mucho más ornamental que los demás. Algunos de estos tenían superficies planas en su interior, otros estaban grabados en su totalidad con jeroglíficos. Pero ninguno de los restantes tenía la menor protuberancia ni tampoco la más pequeña desigualdad en su superficie. Podrían haber sido usados como baños, y en realidad se parecían a los baños romanos de piedra o mármol que yo había tenido ocasión de ver. En su interior, sin embargo, había un espacio más elevado que delineaba una figura humana. Yo rogué a Margarita que me lo explicara, y ella me contestó. Papá nunca quería hablar de este. Desde el principio me llamó la atención, pero cuando le pregunté por él me contestó, algún día te lo diré, si aún vivo. Pero todavía no. La historia no se ha referido nunca como yo pienso contártela. Algún día, quizá muy pronto, lo sabré todo y entonces tú y yo nos ocuparemos de ello. Ya verás cuánto te interesará desde principio a fin. Una vez pregunté a mi padre, pero sí vivo, sí vivo. Y la repetición de esta frase me asustó de tal modo que ya no volví a pedirlo. Aquello me impresionó, pues creí ver en sus palabras un rayo de luz. Había ya 2 datos muy interesantes. Primero, el hecho de que el señor Trelawney asociase con aquel objeto antiguo un secreto de su propia vida. Lo segundo era que tenía algún propósito con respecto a él. También era preciso tener en cuenta que el sarcófago no se parecía interiormente a los demás. ¿Qué significaría aquel lugar elevado? Nada dije a la señorita Trelawney porque no quería asustarla o darle excesivas esperanzas. Pero resolví aprovechar todos los medios oportunos para investigar más a fondo el asunto. A corta distancia del sarcófago había una mesita de piedra verde con vetas rojas. Sus patas tenían la forma de las de un chacal, y en torno de cada una estaba enroscada una serpiente de oro bellamente esculpida. Sobre la mesa se veía un extraño y hermoso cofrecillo de piedra de una forma particular. Parecía un pequeño ataúd, exceptuando el detalle de que sus lados más largos estaban redondeados. En cuanto a la piedra con que había sido hecho, nunca la había visto igual. La base era de color verde esmeralda, aunque sin su brillo. La superficie casi parecía una gema. El color se aclaraba hacia arriba con una graduación tan fina que casi resultaba imperceptible. Y al fin resultaba de un color amarillento. Me figuré que aquel ejemplar sería único en el mundo. Estaba esculpido en todas sus partes y se veían hermosos jeroglíficos pintados con el mismo pigmento existente en el sarcófago. Las dimensiones de aquella arquilla eran aproximadamente 2 pies y medio de largo por medio de anchura y 1 pie de alto. Había algunos puntos lisos, irregularmente distribuidos, y parecían menos opacos que el resto de la piedra. Traté de levantar la tapa, pero no pude porque estaba fija. Encajaba tan bien que todo el cofrecillo parecía una sola pieza de piedra, misteriosamente ahuecada desde afuera. En los lados y en los bordes se observaban unas extrañas protuberancias, cada una de las cuales tenía agujeros o huecos de forma extraña, y también estaban cubiertas de jeroglíficos. Al otro lado del gran sarcófago vi otra mesita de alabastro, en la que estaban comprimidas unas figuras simbólicas de dioses y los signos del zodiaco. Sobre la mesa había otra arquilla de 1 pie cuadrado, más o menos, compuesta de un cristal de roca sujeto por un armazón de oro, igualmente cubierto de jeroglíficos. Todo aquel trabajo tenía un aspecto moderno. Pero si la arquilla era de tiempos recientes, su contenido no. Dentro, y en una almohadilla de tisú de oro, tan fina como la seda, y con la suavidad peculiar del oro viejo, se veía la mano de una momia, tan perfecta que parecía viva.
Era fina y larga, de una mujer. Tenía los dedos esbeltos, muy bien formados, y casi tan intactos como el día en que aquella mano fue entregada al embalsamador millares de años antes. En la operación no había perdido ninguna de sus bellas formas, e incluso la muñeca parecía conservar su facultad de doblarse. La piel era de color de marfil, pero animado de cierto matiz que le daba apariencia de vida. Lo más notable de aquella mano era que tenía 7 dedos. Se distinguían 2 medios y otros 2 índices. La parte superior de la muñeca estaba rota, como si hubiese sido arrancada, y además tenía algunas manchas de color rojo parduzco. En el almohadón adyacente a la mano se veía un pequeño escarabajo hermosamente tallado en una esmeralda. Este es otro de los misterios de mi padre. Siempre que pregunté por eso me dijo que era lo más valioso que tenía, a excepción de una cosa. Y cuando quise saber qué era, se negó a decírmelo y me prohibió que insistiese. «Ya te lo diré», contestó, «cuando llegue el momento oportuno, si vivo». Me llamó mucho la atención aquella reserva. «Si vivo». Y aquellas 3 cosas, es decir, el sarcófago, el cofrecillo y la mano, parecían constituir una trinidad misteriosa. Llamaron a la señorita Trelawney para que se ocupase de algún asunto doméstico. Yo, mientras tanto, examiné otras curiosidades que había en la estancia, pero ninguna me pareció tan encantadora como aquellas. Aquel mismo día me dirigí al saloncito donde Margarita estaba conversando con la señora Grant acerca del alojamiento del señor Corbeck. Dudaban entre darle una habitación cercana a la del señor Trelawney u otra muy alejada, y pidieron mi opinión. Yo les aconsejé que le adjudicasen la más alejada, y en caso de que fuese necesario, que le trasladasen a la otra. Cuando la señora Grant hubo salido, pregunté a la señorita Trelawney cómo se explicaba que los muebles de aquel salón fuesen tan distintos a los que había en las restantes habitaciones de la casa. «Esto es obra de mi padre», contestó. «Cuando vine a vivir aquí pensó acertadamente que me asustaría al ver tantos objetos fúnebres, e hizo amueblar esta habitación y las contiguas con muebles modernos. Fíjese usted y verá que son muy hermosos. Esa mesita pertenecía al gran Napoleón». «Así pues, aquí no hay nada egipcio», observé. «Qué hermoso mueble. ¿Puedo examinarlo?» «Con mucho gusto», contestó la joven sonriendo. «Según me dijo mi padre, su acabado por dentro y por fuera es excepcional». Yo me acerqué a la mesita y la contemplé detenidamente. Era de madera de tulipán con incrustaciones. Abrí uno de los cajones que, según pude observar, era muy profundo, y al hacer aquel movimiento, algo metálico rodó por su fondo. «¡Caramba!», exclamé, «aquí hay algo. Quizás será mejor que no lo acabe de abrir». «Que yo sepa, no hay nada importante», repuso la joven. «Quizá alguna de las criadas metió algo y lo olvidó. Haga el favor de abrir». Así lo hice, y en el momento en que el cajón estuvo abierto, tanto la señorita Trelawney como yo nos quedamos pasmados, porque ante nuestros ojos aparecieron algunas lámparas egipcias de varios tamaños y formas. Nos inclinamos para examinarlas mejor. Me palpitaba el corazón y pude darme cuenta de que la señorita Trelawney estaba también impresionada. Mientras mirábamos sin atrevernos a tocar ni a pensar, alguien llamó a la puerta de la casa. Inmediatamente después entró en el hall el señor Corbeck, seguido por el sargento Dow. Unos instantes más tarde, se abrió la puerta del salón, y cuando nos vieron, el señor Corbeck acudió corriendo acompañado por el detective. En su rostro apareció una intensa alegría al exclamar: «Felicíteme ustedes, señorita Trelawney. Mi equipaje ha llegado y todo está intacto, a excepción de las lámparas que faltan. Y lo siento porque ellas valían 1000 veces más que el resto». Se interrumpió al observar la extraña palidez en el rostro de la joven, y luego sus ojos, siguiendo la dirección de nuestras miradas, pudieron ver las lámparas que había en el cajón. Lanzó un grito de sorpresa y de alegría. Se remolinó, y mientras las tocaba exclamó: «¡Mis lámparas! ¡Mis lámparas! ¡Aquí están todas! ¿Pero cómo es posible que hayan venido a parar aquí?» Todos guardamos silencio. El detective hizo una profunda aspiración. Yo lo miré, y él, recogiendo mi mirada, volvió los ojos a la señorita Trelawney, que estaba de espaldas. Y pude notar que la observaba con el mismo recelo que ya advertí en su rostro cuando me habló de ella. 9.
La necesidad de saber. El hallazgo de sus lámparas casi trastornó al señor Corbeck. Las cogió una a una y las estudió atentamente, como si fueran cosas amadas. En su excitación respiraba con tal fuerza que casi parecía un gato satisfecho. El sargento Dow observó tranquilamente. —¿Está usted seguro de que esas lámparas son las mismas que perdió? —Claro que sí —corroboró el señor Corbeck—. No hay otras iguales en el mundo. —Por lo menos así se lo figura usted —replicó el sargento—. Es posible que haya otras semejantes en el Museo Británico, o también que el señor Trelawney posea unas parecidas. Ya sabe usted, señor Corbeck, que nunca hay nada nuevo bajo el sol, ni siquiera en Egipto. Es posible que estas lámparas sean las originales, o también las copias. ¿Hay algún detalle gracias al cual pueda usted identificarlas con seguridad? —¡Copias! —exclamó irritado el señor Corbeck. —No diga usted tonterías, hombre. ¿Piensa acaso que no las conozco? Las he llevado conmigo por el desierto durante 3 meses seguidos y me he pasado muchas noches en vela para vigilarlas. Las he contemplado hora tras hora con ayuda de una lupa hasta que me dolían los ojos, de modo que conozco absolutamente todos sus puntos y relieves. Fíjese en eso —añadió—. ¿Ha visto usted alguna vez lámparas como esta? Vea la figura de Ka, una princesa de los 2 Egiptos, que se halla entre Ra y Osiris en la barca de los muertos con el ojo del sueño, sobre unas piernas que se inclinan ante ella, y Armochis que se levanta en el norte. ¿Cree que encontrará cosa igual en el Museo Británico o en otro cualquiera del mundo entero? ¿Acaso es usted capaz de decirme lo que significa la figura Tasekeausar que sostiene el Ted envuelto en el cetro de papirus? ¿Ha visto alguna vez algo parecido? Se interrumpió de repente y continuó en tono distinto. Mire, le ruego que me perdone por mi rudeza, pero el caso es que perdí el dominio de mí mismo a causa de su observación. No se apure, señor Corbeck. Me gusta ver a la gente enojada porque entonces puedo adivinar la verdad, dijo el detective. Y sepa que en 3 minutos me ha dicho más acerca de las lámparas que si me hubiese dado largas horas de explicaciones. El señor Corbeck dio un gruñido. Estaba muy poco satisfecho de haberse traicionado, pero se volvió hacia mí y en su tono más natural exclamó: «Ahora usted haga el favor de decirme cómo han recobrado estas lámparas». «No las hemos recobrado», contesté impulsivo. «¿Qué quiere usted decir?», inquirió riendo el viajero. ¿Que no las han recobrado? Pero si las tiene usted ante los ojos, y al entrar le sorprendimos examinándolas. «Precisamente», contesté, «las hemos encontrado por casualidad, y eso ocurrió un segundo antes de su llegada». El señor Corbeck dirigió una extraña mirada a la señorita Trelawney y a mí mismo, y preguntó: «¿Quiere usted darme a entender que ninguno de los dos ha traído aquí estas lámparas, y que las encontraron casualmente dentro del cajón? Eso equivale a decir que nadie las ha devuelto. Supongo que alguien las habrá traído porque por sí solas no han podido venir, pero ni la señorita ni yo sabemos quién habrá sido ni cómo o cuándo. Haremos algunas investigaciones por si acaso un criado sabe algo acerca de esto». Guardamos silencio unos instantes que parecieron muy largos. Llamamos a los criados uno por uno para preguntarles si sabían algo acerca de los objetos hallados en el cajón del salón. Pero ninguno pudo darnos la menor noticia. Nosotros no les dijimos de qué objeto se trataba, ni tampoco se los mostramos. El señor Corbeck envolvió las lámparas con algodón en rama y las colocó en una caja de hojalata. Después, las llevaron a la habitación de los detectives, donde uno de ellos tenía que vigilarla durante toda la noche, revólver en mano. Al día siguiente, la guardamos en una pequeña caja de caudales que tenía 2 llaves, una de las cuales guardé yo, mientras la otra fue depositada en la cámara acorazada de un banco, pues estábamos decididos a que las lámparas no pudiesen extraviarse de nuevo. Una hora después de haberlas encontrado, llegó el doctor Winchester llevando consigo un gran paquete que contenía la momia de un gato. Con permiso de la señorita Trelawney, la puso en el salón e inmediatamente situó a Silvio frente a ella. Con gran sorpresa para todos, exceptuando quizá al doctor Winchester, el animal no manifestó el menor disgusto y ni siquiera hizo caso del gato momificado. Se hallaba a muy corta distancia y roncaba a su lado con gran satisfacción.
El doctor Winchester tomó el gato para llevarlo a la habitación del paciente. Todos lo seguimos, muy ansiosos e interesados. El detective se mostraba frío y tranquilo, y el señor Corbeck estaba lleno de curiosidad. En cuanto el doctor Winchester lo entró en la habitación, Silvio empezó a maullar y a resistirse. Seguidamente, alejándose de un salto, se dirigió a la momia del gato y, rabioso, le clavó las uñas. La señorita Trelawney tuvo alguna dificultad en alejarlo de la habitación, pero en cuanto salió de ella, volvió a tranquilizarse. Al regresar la joven a nuestro lado, el doctor exclamó: «Ya me lo figuraba». «¿Qué podrá significar eso?», preguntó la señorita Trelawney. «Realmente es un caso muy raro», observó el señor Corbeck. «Pero no prueba nada», dijo a su vez el detective. Yo creí oportuno no pronunciar mi juicio, y de común acuerdo dejamos de tratar aquel asunto hasta mejor ocasión. Aquella noche estaba en mi cuarto tomando unas notas de lo ocurrido, cuando alguien llamó a la puerta. Al rato apareció el sargento Dow, que cerró cuidadosamente la habitación. «Siéntese, sargento», le dije. «¿Qué pasa?» «Deseo hablar con usted, señor, acerca de esas lámparas. Como ya sabrá, la habitación en que fueron halladas comunica con el dormitorio que ocupó anoche la señorita Trelawney». «¿Es verdad?» «Durante la noche pasada, una ventana de aquella parte de la casa fue abierta y cerrada de nuevo. Yo la oí y fui a observar, pero no pude ver cosa alguna». «Tiene usted razón», contesté. «Yo mismo oí el ruido de la ventana». «¿Y no le parece muy raro todo eso?» En realidad, más que raro, es enloquecedor. Y han llegado las cosas a un punto en que todo el mundo teme lo que ha de ocurrir después. «Pero, ¿qué quiere usted decir?» «Como ya comprenderá», contestó el sargento, «yo no creo en magia ni en cosa que se le parezca. Para mí solo cuentan los hechos, y al final de todos los casos siempre observo que hay una causa para todo. Ese nuevo caballero asegura que las lámparas le fueron robadas en su habitación del hotel, y según me ha parecido entender, pertenecen al señor Trelawney. Su hija, la dueña de la casa, después de abandonar el dormitorio que suele ocupar, durmió anoche en la planta baja. Se oyó abrir y cerrar una ventana, y cuando nosotros nos ocupábamos en encontrar una pista del robo, vemos que las lámparas robadas se hallan en una habitación coetánea y comunicada con la que usó la señorita». Dicho esto, guardó silencio y sentí de nuevo la misma aprensión que había experimentado cuando me habló la primera vez. Pero era preciso afrontar el asunto. Mis relaciones con la señorita Trelawney y el amor que ella me inspiraba así lo exigían. Y con toda la tranquilidad que me resultó posible, contesté: «¿Y qué se deriva de esto?» «Pues sencillamente que no ha habido robo. Las lámparas fueron traídas por alguien a esta casa, en donde se introdujeron por una ventana de la planta baja. Las dejaron en la mesita a fin de que fuesen descubiertas en el momento oportuno». Tales palabras me produjeron intenso alivio, porque la teoría era increíble, pero con la mayor gravedad posible contesté: «¿Y según sus sospechas, quién las habrá traído a esta casa?» «Por ahora lo ignoro. Posiblemente el mismo señor Corbeck, por la mente el sospecharla complicada en este asunto. En cambio, con respecto al señor Corbeck, estoy seguro. Es imposible que le hayan quitado las lámparas sin su consentimiento en el caso de que sea cierto lo que asegura. Y si no es así, en fin, de un modo u otro resultaría un mentiroso. Y aunque no me parezca bien que permanezca en esta casa al lado de tantas cosas valiosas, me alegro, porque así tengo la oportunidad de vigilarlo de cerca. Y le aseguro que no lo perderé de vista. Ahora está en mi habitación, ocupado en guardar esas lámparas. Pero también está allí mi compañero. Yo le relevaré antes de que se marche, de modo que no será fácil que haya otro robo en la casa. Desde luego, señor Ross ya comprenderá que todo lo que acabo de decirle debe quedar entre usted y yo». «Naturalmente, puede usted contar con mi discreción», corroboré. Él entonces se alejó para vigilar de cerca al egiptólogo. Poco después recibí la visita del doctor Winchester, que ya había visitado al paciente y se disponía a regresar a su casa. Aceptó el asiento que yo le ofrecía, y en el acto empezó a decir: «Es un asunto muy raro. La señorita Trelawney acaba de comunicarme el robo de las lámparas y su subsiguiente hallazgo en la mesita del saloncito.
Al parecer, el misterio se complica, pero no obstante, este hecho me ha producido una intensa alegría. He pasado revista a todas las posibilidades naturales del caso y empiezo a creer en algunas circunstancias sobrehumanas o sobrenaturales. Aquí ocurren cosas tan extrañas que, si no me equivoco, tendrán muy en breve la solución. Quizá podría hacer alguna pregunta al señor Corbeck acerca del particular. Este señor parece tener extensísimos conocimientos sobre cultura egipcia. Tal vez no tendría inconveniente en traducir unos jeroglíficos. Para él será muy sencillo. ¿Qué le parece a usted? Yo, en su lugar, recomendé, se lo pediría. Parece un hombre muy entendido en egiptología. Por otra parte, le creo un entusiasta y una buena persona. Y me permitiría aconsejarle que tenga usted cuidado de no hablar con nadie acerca de lo que él pueda decirle. Evidentemente, confirmó, no pensaba decir nada a nadie, exceptuándolo a usted. Hemos de recordar que cuando el señor Trelawney recobre el conocimiento, no le gustaría saber que nos hemos mostrado indiscretos con respecto a sus asuntos. ¿Por qué no se queda usted un rato?, pregunté. Si quiere, rogaré al señor Corbeck que venga a fumar una pipa con nosotros, y de paso podremos hablar. El doctor dio su asentimiento y yo salí en busca del señor Corbeck. Mientras nos dirigíamos a mi habitación, me dijo: «No me gusta abandonar las lámparas aquí, sin otra guardia que la de esos detectives. Son demasiado preciosas para dejarlas al cuidado de la policía». Tales palabras demostraban que el sargento Dow no era el único en sentir sospechas. El señor Corbeck y el doctor Winchester, después de examinarse unos instantes, se hicieron buenos amigos. El primero se mostró dispuesto a hacer lo que se le pidiese, siempre y cuando se hallase en libertad para ello. «Quisiera que me hiciese usted el favor de traducir algunos jeroglíficos», dijo el doctor. «Con muchísimo gusto, si es que lo consigo, pues he de decirle que aún no se conoce por completo la traducción de los jeroglíficos. Pero en fin, ¿cuál es esa inscripción?» «Son 2», informó el doctor, «y una de ellas voy a traerla ahora mismo». Salió, y un minuto después volvió con la momia del gato que había mostrado a Silvio. El señor Corbeck la miró y unos minutos más tarde, después de un breve estudio, explicó: «No hay nada de particular. Es una invocación a Bast, la señora de Bubastía, expresando el deseo de que en los campos elíseos le den pan y leche de excelente calidad. Dentro quizá haya algo más, y si usted quiere desenrollar la momia, haré todo lo que pueda. Sin embargo, no creo encontrar nada especial. A juzgar por el sistema de la envoltura, creo que esta momia procede del Delta, y además de un período relativamente moderno, cuando ya el trabajo de embalsamar era común y muy barato. ¿Qué otra inscripción desea usted que traduzca?» «La que hay en el gato momificado del dormitorio». «No», se opuso el señor Corbeck. «No puedo hacer eso. En la actualidad estoy obligado al secreto en lo referido a todo lo que se encuentra en la habitación del señor Trelawney». «¿Se considera usted obligado a guardar el secreto?» «Entiéndame bien», dijo el señor Corbeck. «No me veo atado por ninguna promesa, pero el honor me obliga a respetar la confianza del señor Trelawney, pues me la concedió sin reservas. Sobre muchos de los objetos que hay en su dormitorio, él tenía intenciones muy precisas y no debo, de ninguna manera, puesto que soy su amigo y hombre de confianza, impedir la realización de sus propósitos. Es posible que no estén ustedes enterados de que el señor Trelawney es un verdadero sabio. Ha trabajado durante muchos años con el deseo de conseguir un fin, y para ello no ha ahorrado trabajo, gasto ni peligro alguno. Está a punto de realizar un descubrimiento que lo situará en la vanguardia de los investigadores de su época, y ahora precisamente, cuando cada una de las horas que transcurren podría traerle el éxito, se encuentra incapacitado». Se detuvo, al parecer vencido por la emoción, y reponiéndose unos momentos después, añadió: «Quiero además explicar otro punto. Ya le he dicho que el señor Trelawney me ha confiado muchas cosas, pero no por eso deben figurarse que yo sé todos sus planes. Conozco el período que ha estudiado y también el personaje histórico cuya vida ha estado investigando, pero del resto lo ignoro todo. Estoy convencido de que tiene un propósito encaminado a completar esos conocimientos. Puedo adivinar de qué se trata, pero no debo decir nada. Recuerden ustedes, señores, que voluntariamente he aceptado las confidencias del señor Trelawney».
He guardado discreción y debo rogar a mis amigos que hagan lo mismo. Hablaba con gran seguridad, y por momentos conquistaba la estimación del doctor y la mía. Luego continuó. He hablado tal vez demasiado, pero estoy convencido de que ustedes dos desean ayudarle a él y a su hija. La situación en que se halla el señor Trelawney, a mi juicio, es resultado de su propia obra, y estoy casi convencido de que él lo había previsto. Estoy dispuesto a hacer cuanto pueda en su beneficio. Llegué a Inglaterra entusiasmado por el éxito de la misión que me confió, y estaba persuadido de que, por fin, podría empezar el experimento que muchas veces me había indicado vagamente. Es, por lo tanto, espantoso que en este momento haya sido víctima de tal calamidad. Usted, señor Winchester, es médico, y a juzgar por su aspecto le considero inteligente y atrevido. ¿No hay ningún medio para sacar a ese hombre de su extraño sopor? No hay ningún remedio ordinario que yo conozca. Quizá exista alguno extraordinario, pero solo podría emplearse con una condición. ¿Cuál? La de estar enterados. Ignoro por completo todo lo que se refiere a Egipto. Esta enfermedad, situación o como pueda llamarse de la que es víctima el señor Trelawney, está de un modo u otro relacionada con Egipto. Lo sospeché enseguida, aunque sin pruebas. Lo que usted me ha dicho confirma mis conjeturas y me hace creer en la necesidad de obtener una prueba. Supongo que usted no se haya perfectamente enterado de todo lo ocurrido en esta casa desde la noche en que por primera vez encontramos al señor Trelawney inanimado. Ahora confiamos en usted. El señor Ross se encargará de decírselo, porque es más hábil que yo en exponer los hechos. Cuando usted se haya enterado de todo, estará en situación de ver si puede ayudar al señor Trelawney y de contribuir a sus secretos deseos, ya sea con su silencio o bien hablando. Conforme, contestó el señor Corbeck. Le agradezco su confianza y por mi parte prometo complacerles en lo que pueda. Acto seguido, le referí con la mayor exactitud posible todo lo que había ocurrido desde el primer momento. Solo me reservé los sentimientos que me inspiraba la señorita Trelawney y otras cosas de poca importancia, así como la conversación con el sargento Dow, que, según se recordará, era confidencial. El señor Corbeck escuchaba con el mayor interés, y a veces parecía disponerse a hablar, pero se contenía. En cuanto acabé, mi interlocutor exclamó: «No hay duda alguna. Está en actividad alguna fuerza que conviene tratar con especial cuidado. Si todos empezamos a trabajar, es posible que nos interceptemos mutuamente el camino e incluso que frustremos el posible éxito de alguno de nosotros. Lo primero, a mi juicio, es lograr que el señor Trelawney despierte de su sopor. Es posible lograrlo puesto que ya se ha conseguido con la enfermera, pero la cosa no tiene una urgencia desesperada. Valdrá más que vayamos a acostarnos a excepción de usted, señor Ross, que según tengo entendido, estará de guardia esta noche. Le proporcionaré un libro que le ayudará a pasar mejor la velada. Sé que está en la biblioteca y conozco el lugar exacto donde se guarda. No tendrá necesidad de leerlo todo, pues lo único interesante para usted es el prefacio y 2 o 3 capítulos que le señalaré». Dicho esto, estrechó la mano del doctor Winchester, que se había puesto en pie para marcharse. Mis dos compañeros salieron, y al poco rato volvió el señor Corbeck con el libro que me prometió, y que en efecto encontró en el sitio de costumbre. Después de insertar unas tiras de papel donde yo debía leer, dijo: «Esto es lo que indujo al señor Trelawney a obrar, y produce en mí el mismo efecto. No dudo de que para usted será un interesante comienzo de un estudio especial, cualquiera que pueda ser el fin». Ya en la puerta se volvió para añadir: «Deseo hacer una observación. Ese detective es un buen muchacho, y la prueba de que lo creo así es que me iré a dormir tranquilamente dejando las lámparas a su cuidado». Una vez se marchó, tomé el libro, me puse la mascarilla y me dirigí a la habitación del enfermo. 10. El Valle del Mago. Puse el libro sobre la mesita donde se hallaba la lámpara y volví la pantalla hacia un lado para que iluminase mi libro y me permitiera ver la cama, la enfermera y la puerta. El libro por su aspecto ya era notable. Vi que era in folio, en holandés, impreso en Ámsterdam en 1650. Alguien había hecho una traducción literal, casi palabra por palabra,
escribiendo las voces inglesas debajo de las holandesas, de modo que las diferencias gramaticales entre ambos idiomas dificultaban la lectura. Eso, añadido al extraño carácter de la escritura, contribuía a hacer más penoso aquel trabajo. Sin embargo, llegué a acostumbrarme, y al fin pude leer con bastante rapidez. A medida que avanzaba, el libro me parecía más interesante. El autor era un tal Nicolas von Huyde-Home. En el prefacio explicaba cómo, atraído por la obra de John Greaves de Marton College, Piramidografía, había visitado Egipto, donde le interesaron tanto sus maravillas que dedicó varios años de su vida a recorrer extraños lugares y a explorar las ruinas de muchos templos. Le contaron muchas variantes de la historia de la construcción de las pirámides, según el historiador árabe Ibn Abd al-Hakim, algunas de las cuales se incluían en su obra, pero no me detuve a leerlas, sino que seguí adelante para fijarme en las páginas señaladas. Mientras leía, experimenté la sensación de que alguien se hallaba cerca de mí. Pero al ver que la enfermera seguía en su lugar, continué con la lectura. Se narraba que tras atravesar durante varios días las montañas situadas al este de Asuán, el explorador llegó a determinado lugar. Pero será mejor que repita sus propias palabras, aunque traduciéndolas al inglés moderno. Al atardecer llegamos a la entrada de un valle estrecho y profundo que iba de este a oeste. Yo manifesté mi intención de continuar la marcha porque el sol, ya cercano al horizonte, mostraba una amplia abertura más allá de la parte estrecha del paso. Pero los felás se negaron en absoluto a entrar en el valle a semejante hora, alegando que podrían ser sorprendidos por la noche antes de salir por el otro extremo. Al principio no quisieron dar razón alguna de su temor. Hasta entonces siempre habían ido a donde yo deseaba, a cualquier hora y sin replicar. Y al ser apremiados, me dijeron que aquel lugar era el Valle del Mago, por el cual nadie podía circular de noche. Cuando les pedí que me hablasen del mago, se negaron, diciendo que no tenía ningún nombre y que por otra parte, ellos nada sabían. A la mañana siguiente, sin embargo, en cuanto el sol estuvo ya alto en el cielo, sus temores habían desaparecido en parte. Entonces me dijeron que un gran mago de una época muy antigua, hace millones de años, tal fue la frase que emplearon, un rey o una reina, no podían decir cuál de los dos, fue enterrado allí. Tampoco pudieron citar el nombre, insistiendo con gran tenacidad en que no lo tenía, y que quien lo nombrase perdería inmediatamente la vida hasta el punto de que no quedaría nada de su ser para resucitar en el otro mundo. Al atravesar el valle procuraban ir reunidos en grupo y andaban presurosos ante mí, sin que ninguno de ellos se atreviese a quedar rezagado. Como explicación de tal proceder, me dijeron que los brazos del mago eran muy largos y que resultaba peligroso ir en último lugar. Ello fue poco agradable para mí, puesto que necesariamente tenía que ocupar aquel honroso puesto. En el punto más estrecho del valle, hacia su extremo meridional, había una enorme roca cortada a pico, de superficie igual y lisa en extremo. En ella se veían grabados ciertos signos cabalísticos y muchas figuras de hombres, animales, peces, reptiles y pájaros, soles y estrellas, así como otros símbolos muy raros. Algunos de estos últimos eran miembros y facciones aislados, tales como brazos y piernas, dedos, ojos, narices, orejas y labios. Eran unos símbolos misteriosos que sin duda pondrían en un apuro al ángel que debiese interpretarlos el día del juicio. La roca estaba exactamente orientada de cara al norte. Había en ella algo tan raro y diferente al resto de rocas esculpidas que yo había visto, que ordené hacer un alto para pasar el día examinándola lo mejor que pudiera con mi anteojo. Los egipcios de mi comitiva se asustaron de un modo terrible y apelaron a toda clase de persuasiones para inducirme a pasar de largo. Yo me quedé atrás hasta hora bastante avanzada de la tarde, pero no pude descubrir la entrada de ninguna tumba, pues tal me figuré que sería la naturaleza y el significado de aquellas inscripciones en la roca. Por entonces, mis hombres se habían revelado y tuve que alejarme del valle para no verme abandonado por ellos. Pero en secreto, volví para descubrir aquella tumba y explorarla. A este fin, seguí recorriendo las montañas hasta encontrar a un jeque árabe que se manifestó dispuesto a servirme.
Los árabes no tenían las supersticiones y miedos propios de los egipcios, y el jeque Abu Soma y sus hombres se manifestaron conformes de formar parte de aquella expedición. Al regresar al valle con aquellos beduinos, hice un esfuerzo para encaramarme por la cara de la roca, pero no lo conseguí a causa de su lisa e impenetrable superficie. La piedra, ya roma y suave por naturaleza, había sido trabajada para hacerla aún más resbaladiza. Era evidente que allí hubo unos escalones excavados en la roca, pues aún se veían las señales de la sierra, del cincel y del martillo con que se practicaron aquellas gradas. En vista de que no podía llegar a la tumba desde abajo, y como estaba provista de escaleras para alcanzarla, gracias a un gran rodeo, conseguí llegar a la cima de aquella roca. Desde allí, ordené que me bajasen por medio de cuerdas hasta que estudié el espacio de la roca, donde esperaba encontrar la abertura. Observé que en efecto existía, aunque muy bien cerrada por una enorme losa de piedra. Se hallaba cerca de 100 de pies de altura desde el suelo inferior, y más o menos a las 2/3 partes de la altura total de la roca. Los jeroglíficos y los símbolos cabalísticos esculpidos en ella contribuían a disimular la existencia de aquella cavidad. Los relieves eran muy profundos y cubrían por entero la misma losa y sus inmediaciones. Aquella puerta rocosa estaba puesta en su lugar con increíble precisión, de tal manera que ningún instrumento cortante de cuantos disponía pudo penetrar en los intersticios. Hice uso de toda mi fuerza, y después de numerosas tentativas, pude penetrar por fin en el interior de la tumba. La losa fue depositada en la entrada, y yo, pasando por encima de ella, entré dentro fijándome en una larga cadena de hierro que colgaba de un soporte inmediato a la entrada. Pude observar que la tumba estaba completa, de acuerdo con el esquema de las mejores que existían en Egipto. Es decir, que contaba con una cámara y un pozo que conducía al corredor, el cual terminaba en el recinto destinado a la momia. Tenía también una mesa cubierta de dibujos que parecía ser una especie de registro y cuyo significado se ha perdido para siempre. Todo ello estaba grabado con un color maravilloso y en una piedra no menos prodigiosa. Las paredes de la cámara y del corredor estaban cubiertas por extrañas escrituras de la misma enigmática manera. El enorme sarcófago situado en la cámara más profunda también estaba lleno de signos. El jeque árabe y otros 2 que se aventuraron a entrar en la tumba conmigo, probablemente acostumbrados a semejantes exploraciones, consiguieron levantar la tapa del sarcófago sin romperla. Se quedaron admirados porque, según me dijeron, pocas veces coronaba el éxito tales esfuerzos. He de añadir que no se mostraron demasiado cuidadosos, manejando los diversos objetos de la tumba con tal rudeza, que solo gracias a su solidez y espesor, no llegaron a romper aquel ataúd. Eso me preocupó bastante, porque el sarcófago era de una rara piedra muy bien labrada, que yo no había visto nunca. Lamenté en extremo la imposibilidad de llevarnos el sarcófago, pues el tiempo y el viaje por el desierto lo impedían. Solo me quedé con algunos pequeños objetos que podían transportarse fácilmente. Dentro del sarcófago había un cadáver, sin duda de mujer, cubierto de envolturas de lienzo como en todas las momias. A juzgar por determinados bordados de aquel lienzo, comprendí que el cadáver había pertenecido a una persona muy importante. Sobre el pecho se veía una mano descubierta. En las momias que yo había visto hasta entonces, los brazos y las manos estaban dentro de las envolturas, y con ciertos adornos de madera formados y puntados, se simulaban los brazos y las manos, como si se hallasen fuera de las tiras de lienzo. Pero aquella mano era verdadera y pertenecía al cadáver momificado. El brazo que salía por entre las tiras de tela era de carne, aunque parecía de mármol gracias al proceso de embalsamamiento. El brazo y la mano eran de color blanco sucio, semejante al del marfil que ha permanecido mucho tiempo al descubierto. La piel y las uñas estaban completas, como si el cadáver hubiese sido depositado allí la noche anterior. Toqué la mano y la moví. El brazo mostraba la flexibilidad propia de un miembro vivo, aunque embarado por larga inmovilidad, como en los miembros de los faquires de la India. Pero lo más extraño de aquella mano era que tenía 7 dedos, todos finos, largos y muy bellos. Eso me hizo estremecer, sobre todo cuando toqué aquella mano que durante tantos millares de años había permanecido allí
y que sin embargo parecía viva. Debajo de la mano y como guardada por ella, había una enorme gema, un rubí de tamaño extraordinario. Aquel tenía un color maravilloso, de sangre, y era en extremo brillante. Pero su mayor valor no consistía ni en el tamaño ni en el color, sino en la luz que reflejaba de 7 estrellas, cada una de 7 puntas, con tanta claridad e intensidad, como si estuviesen aprisionadas dentro de la piedra. Cuando levanté la mano sentí un sobresalto, y me quedé paralizado al ver aquella piedra maravillosa. Permanecí un rato mirándola, y lo mismo hicieron mis acompañantes, como si nos hallásemos ante la fabulosa cabeza de la gorgona Medusa, cubierta de serpientes a modo de cabellos, y cuya contemplación convertía en piedra a los curiosos. Tan intensa fue la sensación que sentí la necesidad de alejarme de aquel lugar. Lo mismo hicieron los 3 hombres que me acompañaban, y así, apoderándome de aquella rara joya, y también de algunos amuletos cuya extraña belleza y riqueza hacían valiosas las piedras en que estaban labrados, me apresuré a salir del lugar. Me hubiese quedado más tiempo investigando las envolturas de la momia, pero temía hacer tal cosa, porque de pronto recordé que me hallaba en un lugar desierto, en compañía de unos hombres no demasiado escrupulosos. Me dije también que estaba en una solitaria caverna a un centenar de pies por encima del valle, donde nadie podía encontrarme si me hacían algún daño y donde nadie me buscaría. Pero pensé en volver más adelante con una compañía segura. Además, sentí la tentación de proseguir las investigaciones, porque al examinar las envolturas, vi en aquella maravillosa tumba otras cosas de gran valor, como por ejemplo un cofrecillo de forma excéntrica, formado de una piedra muy rara, que me pareció destinado a contener otras joyas. También había en la tumba otro cofre, de proporciones y adornos muy raros, si bien de forma más sencilla. Vi que era de una piedra durísima y muy gruesa. Pero la tapa estaba bien sellada, como si quienes la dejaron allí hubiesen tomado las mayores precauciones contra intrusos y curiosos. Los árabes que me acompañaban insistieron en que lo abriese, pues su grosor les dio a entender que dentro había grandes tesoros encerrados. Yo consentí, pero resultó que su esperanza había sido vana. Dentro, y muy bien envueltos, había 4 jarrones delicadamente cincelados con numerosos adornos. De esos, uno representaba la cabeza de un hombre, otro la de un perro, otro la de un chacal y el último la de un gavilán. Yo conocía ya aquellas urnas sepulcrales que habitualmente contenían las entrañas y otros órganos de los cadáveres momificados. Pero al abrir una, vimos que solo contenía aceite. Los beduinos derramaron gran parte del líquido y metieron las manos hasta el fondo de los jarrones sin encontrar ningún tesoro. Me advirtió del peligro cierta mirada codiciosa que observé en los árabes. Entonces, para apresurar la marcha, apelé a la superstición propia de aquella gente. El jefe de los beduinos subió hasta el fondo del pozo para indicar a los que estaban arriba que nos izasen, y como yo no quería permanecer con los otros hombres, le seguí en el alto. Los demás no salieron enseguida y temí que estuviesen saqueando la tumba por su cuenta. Me abstuve, sin embargo, de hablar de ello, para que no ocurriese algo peor. Por fin llegaron. Uno de ellos subió en primer lugar y en cuanto llegó al borde de la roca resbaló y se cayó, matándose en el acto. Lo siguió el otro, aunque sin sufrir ningún daño. Luego ascendimos al jefe y yo. Antes de marcharnos, coloqué lo mejor que pude la losa exterior para cubrir la entrada de la tumba, pues deseaba en lo posible reservarla para mi propio examen en caso de que pudiese volver. Cuando todos estábamos en la cima de la colina, nos pareció muy agradable ver nuevamente la luz del sol. Yo hubiese ido en busca del árabe que se mató para darle sepultura, pero el jeque no lo consintió, sino que encargó a 2 de sus hombres que se cuidasen de ello. Aquella noche, cuando acampamos, solo regresó uno de los hombres, diciendo que un león había dado muerte a su compañero, tras haber enterrado ellos al que se despeñara, y cubierto la sepultura con grandes rocas, para que los chacales no pudiesen devorarlo. Más tarde, a la luz de la hoguera, en torno de la cual estábamos todos sentados, vi que mostraba algo blanco a sus compañeros
y que ellos lo contemplaban con pasmo y reverencia. Me acerqué en silencio y comprobé que era la blanca mano de la momia que había estado protegiendo la joya del sarcófago. Oí como el beduino contaba que la había encontrado sobre el cadáver del despeñado. Era imposible no reconocer aquella mano, pues tenía 7 dedos. Aquel individuo debió de arrancársela mientras el jefe y yo nos disponíamos a marchar. A juzgar por el respeto de los demás, no dudé de que la consideraban un amuleto prodigioso. Pero cualesquiera que fuesen sus propiedades, nunca pudo gozarlas el que la arrancó, porque la muerte siguió inmediatamente al robo. Aquel amuleto había tenido un funesto bautismo, porque la muñeca de la mano muerta estaba teñida de rojo, como si hubiese sido sumergida en sangre fresca. Aquella noche la pasé temiendo ser víctima de una violencia, pues si tanto estimaban la mano como amuleto, ¿cuál sería el aprecio que concederían a la joya que guardé? A pesar de que solamente el jeque estaba enterado de ello, mis dudas eran tal vez mayores, porque podía disponer las cosas para tenerme a su merced cuando quisiera. Permanecí, pues, despierto el mayor rato posible, decidido a aprovechar la primera oportunidad para abandonar aquella compañía y emprender el viaje de regreso, primero hacia las orillas del Nilo y luego, siguiendo su curso, embarcando hasta Alejandría y acompañándome de estos guías que ignorasen lo que llevaba conmigo. Por fin me sumí en un sueño tan profundo que no pude resistirlo. Temiendo ser atacado o robado mientras dormía, tomé la joya de donde la llevaba escondida y la guardé en mi mano. Pude notar que resplandecía de un modo extraordinario y también que en su reverso tenía grabados algunos signos semejantes a los que vi en la tumba. Desperté de mi sueño con la luz del sol sobre mi rostro. Me senté y miré a mi alrededor. La hoguera estaba ya apagada y el campamento desierto. No vi más que una figura humana tendida a corta distancia de mí. Era la del jefe árabe, que estaba de cara al suelo, muerto. Su rostro era casi negro y tenía los ojos abiertos, vueltos hacia el cielo con expresión de espanto, como si contemplase alguna horrenda visión. Era evidente que había sido estrangulado, porque pude ver en su garganta las huellas rojizas de unos dedos. Y al llamarme la atención su número, las conté. Eran 7. Todas paralelas, exceptuando la del pulgar, como si hubiesen sido hechas con una sola mano. Eso me impresionó, pues me daba a entender que lo había hecho la mano de la momia con sus 7 dedos. Al parecer, en pleno desierto, podían ocurrir cosas extraordinarias. En mi sorpresa, al inclinarme sobre él, abrí la mano derecha, que hasta entonces mantuve cerrada, y se cayó la piedra preciosa, yendo a parar a la boca del muerto. Mirabile dictu. Salió de la boca del cadáver un gran chorro de sangre que envolvió por completo la piedra preciosa. Contemplé el cadáver y observé que había caído sobre su mano doblada, en la cual empuñaba un gran cuchillo. Quizás se disponía a asesinarme cuando la venganza cayó sobre él, ya procediese ésta del hombre, de Dios, de los dioses antiguos. No lo sé. Baste decir que al recobrar mi rubí no me entretuve, sino que emprendí la fuga. Viajé solo a través del cálido desierto, hasta que por la gracia de Dios encontré a una tribu árabe que acampaba junto a un pozo y que me proporcionó sal. Con ellos permanecí hasta que se pusieron de nuevo en camino. Ignoro lo que ocurrió con la mano de la momia o con los que se habían apoderado de ella. No sé qué desgracias pudieron caer sobre ellos, pero sin duda debió de ocurrirles algo, como a todos los que ya habían tenido encantamiento por alguna tribu del desierto. Aprovechando la primera oportunidad, hice un detenido examen del rubí, deseoso de comprender lo que en él estaba grabado. Los símbolos, cualquiera que fuese su significado, y que no pude comprender, eran los siguientes. Por 2 veces consecutivas, mientras leía aquella interesante relación, pensé en la extraña mano que había visto en la vitrina y que podía contemplar desde el lugar en que me hallaba. De inmediato, me acometieron tan extrañas ideas que la cabeza empezó a darme vueltas. Me imaginé que la mano de los 7 dedos tenía algún efecto hipnótico. De pronto vi que se posaba una mano verdadera sobre el libro. Pero la reconocí en el acto. Era la de Margarita Trelawney, y aunque yo amaba aquella mano, causó un extraño efecto en mí después de haber pensado en la otra.
¿Qué le pasa?, me preguntó. He llegado a pensar que se había quedado dormido. Leía, contesté, un libro muy antiguo de la biblioteca. Mientras decía esto, lo cerré y me lo puse bajo el brazo. Voy a devolverlo a su sitio porque sé que a su padre le gusta conservar el orden. Obré de tal manera porque deseaba ocultarle lo que había estado leyendo y no quería despertar su curiosidad. Me alejé, pero no hacia la biblioteca, sino en dirección a mi cuarto, en donde guardé el libro para proseguir su lectura después de haber dormido unas cuantas horas. Al volver a la habitación del enfermo, encontré a la enfermera Kennedy dispuesta a salir para acostarse. La señorita Trelawney continuó la guardia conmigo. Permanecimos sentados uno al lado del otro, hablando en voz baja. Pasé un rato tan agradable que me sorprendió la aparición de la aurora. Nuestra conversación nada tenía que ver con el enfermo. Pero desde luego, no hablamos tampoco de Egipto, ni de ninguna de sus cosas. Y pude tomar muy buena nota de que la mano de Margarita Trelawney no tenía 7 dedos, sino 5, porque reposaba en la mía. Por la mañana llegó el doctor Winchester e hizo su visita al paciente, finalizada la cual fue conmigo al comedor, donde yo tomé un tentempié, que tanto podía ser desayuno como cena, pues seguidamente iba a acostarme. El señor Corbeck llegó al mismo tiempo, y los tres continuamos nuestra conversación en el punto en que la dejamos la noche anterior. Comuniqué al señor Corbeck que había leído el capítulo acerca del hallazgo de la tumba, y que en mi opinión el doctor Winchester debía leerlo también. Este aceptó la sugestión, y prometió devolver el libro por la tarde. Fui a mi cuarto a buscarlo, pero me resultó imposible encontrarlo en parte alguna. Recordaba muy bien haberlo dejado en la mesita de noche. Aquello era muy extraño, porque no se podía suponer que un criado lo hubiese tomado. Tuve que regresar al lado de mis compañeros y explicarles que no podía encontrarlo. Una vez el doctor se marchó, el señor Corbeck, que al parecer se sabía de memoria aquel libro del holandés, habló conmigo. Yo le dije que el cambio de guardia había interrumpido mi lectura en el momento en que se describía el rubí, y él entonces sonrió diciendo: «No le preocupe el no haber podido leer esta descripción, porque hasta 2 siglos después de la muerte del autor no fue posible el desciframiento de todo aquello, que se debe a los trabajos de Jung, Champollion, Birch, Lepsius, Rossellini, Salvolini, Mariette Bey y Wallis Bash, sin contar a Flinders Petrie y otros investigadores de gran mérito. Más adelante, si el señor Trelawney no lo hace por sí mismo, yo le explicaré el significado de esos signos. Por ahora creo preferible indicarle lo que le sucedió a von Huyn, porque con la descripción de la piedra y el relato de su llegada a Holanda, termina lo narrado en el libro. Lo más notable acerca de este es que ha obligado a otras personas a ocuparse del asunto, entre ellas el señor Trelawney y yo mismo. El dueño de esta casa es un buen lingüista en idiomas orientales, pero no conoce los del norte. Yo tengo natural disposición para aprender idiomas, y cuando llevaba a cabo mis estudios en Leiden aprendí el holandés. Así, cuando el señor Trelawney adquirió este volumen, pude hacer la traducción al inglés en otro ejemplar que cayó en mis manos en Leiden. A ambos nos impresionó la descripción de la solitaria tumba en la roca, a tal altura que fuese inaccesible para los investigadores corrientes, y que tenía cuidadosamente destruidos todos los medios de llegar a ella. También nos llamó la atención el hecho de que tal lugar, que debía haber costado una gran cantidad de dinero, no tuviese ninguna indicación acerca del personaje allí enterrado. Además, el mismo nombre del lugar, el Valle del Mago, resultaba muy atractivo. Cuando nos conocimos, gracias a nuestras relaciones con algunos egiptólogos, hablamos de eso y de otras muchas cosas. Y al fin decidimos realizar un viaje en busca de aquel misterioso valle. Mientras esperábamos para emprender el viaje, yo fui a Holanda con objeto de ver si me sería posible comprobar alguna parte de la narración de Huyn. Me dirigí a Hum y empecé a trabajar pacientemente para encontrar la casa de aquel viajero, o de sus descendientes, si lo sabía. No le molestaré con detalles de mi búsqueda y de los resultados que obtuve. Hum es un lugar que apenas ha cambiado desde la época de von Huyn, aunque ha perdido la importancia que antes tenía entre las ciudades comerciales. Es una ciudad somnolienta a la que poco importa el transcurso de los siglos.
Encontré la casa y descubrí que no vivía ninguno de los descendientes del viajero. Consulté los registros, sin más resultado que comprobar lo que acabo de decirle. Entonces quise averiguar qué había sido de sus tesoros, pues sin duda los tenía un gran viajero como él. Encontré muchos de estos objetos en los museos de Leiden, Utrecht y Ámsterdam, y también algunos en las casas particulares de los coleccionistas ricos. Por fin, en la tienda de un joyero y relojero viejo de Hum, encontré el tesoro principal, es decir, un gran rubí esculpido en forma de escarabajo con 7 estrellas y numerosos jeroglíficos. El viejo no conocía la importancia de aquel objeto, y mucho menos los recientes descubrimientos filológicos con respecto a Egipto. Tampoco había oído hablar de von Huyn, aunque sabía que había vivido en la ciudad y era considerado un gran explorador. Creía que aquella piedra era simplemente rara y que había sido estropeada por el tallado. Y pese a que al principio no parecía dispuesto a desprenderse de ella, consintió finalmente en cedérmela por un elevado precio. Como yo cumplía un encargo del señor Trelawney, iba bien provisto de dinero, pues ya sabe usted que el dueño de esta casa es inmensamente rico. Emprendí inmediatamente el regreso a Londres llevando el rubí, y en mi corazón sentía un entusiasmo extraordinario. Ya teníamos la prueba de la maravillosa historia de von Huyn. La preciosa joya fue guardada dentro de la caja de caudales del señor Trelawney e iniciamos nuestro viaje de exploración llenos de esperanza. El señor Trelawney, en los últimos momentos, estaba pesaroso de dejar a su joven esposa, a la que amaba en extremo. Pero ella, que correspondía a su amor, conocía muy bien sus deseos de llevar a cabo aquella investigación, y resignándose, como hacen las mujeres buenas, guardando para sí todas sus ansiedades y temores, le recomendó que obrara según sus deberes. 11. La tumba de una reina. La ilusión del señor Trelawney era por lo menos tan grande como la mía. Él no es un hombre tan versátil como yo, ni se deja llevar alternativamente por la esperanza y por la desesperación, sino que tiene siempre un propósito fijo que convierte el anhelo en seguridad. Algunas veces yo temía la posibilidad de que existiesen 2 piedras preciosas iguales, o que las aventuras de von Huyn fuesen mentiras propias de viajeros, construidas sobre alguna adquisición vulgar en cualquier establecimiento de antigüedades de Alejandría, del Cairo, o también de Londres o Ámsterdam. Pero el señor Trelawney, por su parte, nunca titubeó en su fe. Había muchas cosas que impedían fijar nuestras mentes en la fe o el desengaño, especialmente poco después de Arabi Pacha. Egipto no era ningún lugar seguro para los viajeros, y en particular para los ingleses. Pero el señor Trelawney es un hombre que no conoce el miedo, y yo, a veces, he pensado que tampoco soy ningún cobarde. Entre los dos contratamos a un grupo de árabes a quienes uno u otro habíamos conocido en viajes anteriores al desierto, y en los que, según creíamos, podíamos confiar. Constituíamos un número suficiente para protegernos contra las cuadrillas de merodeadores, y llevamos con nosotros un gran equipaje. También habíamos obtenido el consentimiento y la cooperación pasiva de cuantos oficiales tenían aún sentimientos cordiales por Inglaterra. Es innecesario añadir que a este respecto, la riqueza del señor Trelawney tuvo la mayor importancia. Nos dirigimos a Asuán, y una vez allí, el jeque nos cedió a varios árabes. Después de haber dado nuestra habitual propina, emprendimos el viaje a través del desierto. Tras mucho ir de un lado a otro, de explorar todos los pasos entre un laberinto de montañas, llegamos cierto día al anochecer a un valle semejante al descrito por von Huyn. Tenía a ambos lados unas altas montañas cortadas a pico. Se estrechaba en el centro y se ensanchaba en los extremos oriental y occidental. Al amanecer estábamos frente a la roca y advertí fácilmente la abertura que había a gran altura y los jeroglíficos que con toda evidencia servían para ocultarla. Pero las señales que engañaron a von Huyn y a los de su época, e incluso a los de otras posteriores, ya no eran secretos para nosotros. Los estudiosos que dedicaron sus esfuerzos a la egiptología habían aclarado los misterios del lenguaje egipcio. En la cara esculpida de la roca pudimos leer lo que los sacerdotes tebanos hicieron escribir cerca de 50 siglos atrás. Esto
La inscripción exterior era obra de los sacerdotes, y de unos sacerdotes hostiles sin duda alguna. Inscrita en jeroglíficos decía así: «Aquí los dioses no acuden a pesar de todas las llamadas. La sin nombre los ha insultado y eternamente estará sola. Y no te acerques, viajero, para que la venganza de los dioses no caiga sobre ti». Aquel aviso debió de ser terrible y poderoso en la época en que fue hecho, y aún durante algunos cientos de años después. Incluso cuando el lenguaje en que estaba escrito se había convertido en un misterio para la gente que poblaba aquella tierra. La tradición de tal terror perdura mucho más que su causa. Además, los símbolos utilizados contribuían a acentuar el significado de la advertencia. Eternamente, el lenguaje jeroglífico se expresa por millones de años, y este símbolo estaba repetido 9 veces en 3 grupos de 3, y después de cada grupo había un símbolo del mundo superior, del mundo inferior y del cielo. Y ello para que aquella solitaria no pudiese tener, gracias a la venganza de todos los dioses, resurrección en el mundo del sol, ni en el mundo de los muertos, y para que tampoco su alma la tuviese en la región de los dioses. Ni el señor Trelawney ni yo nos atrevimos a traducir a nuestros acompañantes el significado de aquel escrito, porque si bien ellos no creían en la religión que profería aquella maldición, ni tampoco en los dioses con cuya venganza se amenazaba, eran tan supersticiosos que de conocerlo, no hay duda de que emprenderían la fuga. Pero su ignorancia y nuestra discreción nos resultaron muy útiles. Acampamos a corta distancia de la roca, al amparo de otra menor situada allí cerca, de manera que nuestros compañeros no pudieron ver continuamente aquella inscripción. Es preciso recordar que el nombre tradicional de aquel lugar, el Valle del Mago, era temible para ellos, y en consecuencia también para nosotros. Con la madera que llevábamos construimos una escalera a fin de alcanzar la entrada de la tumba. Suspendimos una polea de una viga en lo alto de la roca. Encontramos la gran losa de piedra que, calzada con algunos guijarros, había formado la puerta torpemente dispuesta en su lugar. Su propio peso la mantenía en la posición debida. Para entrar tuvimos que empujarla hacia adentro y pasamos por encima de ella. Pudimos ver la gran cadena que von Huyn había descrito. Observamos, sin embargo, abundantes pruebas entre los restos de la puerta de piedra, de que en otro tiempo ésta había girado sobre unas bisagras de hierro y de que contaba con los medios necesarios para cerrarse y abrirse desde adentro. Por fin el señor Trelawney y yo entramos en el interior de la tumba. Llevábamos con nosotros abundantes luces que dispusimos a intervalos en nuestro camino, pues esperábamos hacer una inspección general en primer lugar, seguida de un minucioso reconocimiento. A medida que avanzábamos, aumentaban nuestra sorpresa y entusiasmo. La tumba era una de las más llenas de magnificencia y belleza que cualquiera de nosotros había visto. A juzgar por la perfección de las esculturas, las pinturas y el resto de la decoración, era evidente que la tumba fue preparada en vida de la persona que debía reposar allí. El dibujo de los jeroglíficos era muy fino y el colorido soberbio. En aquella elevada caverna, muy alejada de la humedad difundida por las inundaciones del Nilo, todo estaba tan fresco como cuando los artistas acabaron su obra. No pudimos dejar de apreciar que aunque el corte de la roca exterior era obra de los sacerdotes, el alisamiento de la cara de la misma formaba, sin duda, parte del proyecto original del constructor de la tumba. El simbolismo de las pinturas y de las hendiduras de las piedras en la parte inferior sugerían esta idea. La caverna exterior, en parte natural y en parte excavada, desde el punto de vista arquitectónico, debía considerarse como una antecámara. En su extremo, orientado al este, había un pórtico con muchas columnas excavado en la roca sólida. Los pilares macizos tenían 7 caras, circunstancia que no habíamos observado en ninguna otra tumba. Esculpida en el arquitrabe se veía la barca de la luna que contenía a Hathor, con cabeza de vaca, llevando el disco y las plumas, y a Hapi, el dios del norte, con cabeza de perro. Guiaba la barca a Apócrates hacia el norte, representado por la estrella polar rodeada por el dragón y la osa mayor.
En esta última, las estrellas que forman el carro eran mayores que las demás y estaban llenas de oro, de modo que a la luz de las antorchas parecían flamear con especial significado. Penetrando en el pórtico, encontramos dos características arquitectónicas propias de las tumbas excavadas en roca: la cámara o capilla y el pozo, todo ello completo, como observará von Huyn, aunque en su tiempo los nombres dados por los egipcios a estos detalles eran desconocidos. La estela que ocupaba la pared occidental era tan notable que la examinamos minuciosamente antes de proseguir buscando la momia que era objeto de nuestras investigaciones. Aquella estela era una gran losa de lapislázuli llena de figuras jeroglíficas de pequeño tamaño y gran belleza. Los huecos estaban rellenos de un cemento muy fino, de color bermellón puro. La inscripción empezaba diciendo: «Era reina de los 2 Egiptos, hija de Antef, monarca del norte y del sur, hija del sol, reina de las diademas». Luego detallaba la historia de su vida y su reinado. Los signos de la soberanía se consignaban con profusión y adorno verdaderamente femeninos. Las coronas unidas del Alto y Bajo Egipto estaban esculpidas con exquisita precisión. Para nosotros era nuevo encontrar el Heyet y el Desher, las coronas blanca y roja, en la estela de una reina. Solo las ceñía un rey, aunque también podían verse sobre las cabezas de las diosas. Más adelante hallamos una explicación. Tal inscripción era algo asombroso, capaz de retener la atención de cualquiera, pero no puede usted imaginarse el efecto que produjo en nosotros. Aunque no éramos los primeros que la veían, sí fuimos las primeras personas que comprendieron el sentido fijado 5000 años atrás. Pudimos, pues, leer aquel mensaje de los muertos. Refería la vida de quien guerreó contra los dioses antiguos y se envanecía de haberlos dominado en una época en que la jerarquía pretendía ser el único medio de excitar sus temores o de ganar su buena voluntad. Las paredes de la cámara superior del pozo y de la cámara del sarcófago estaban llenas de inscripciones. Todas ellas, exceptuando las de la estela, estaban coloreadas con un pigmento de color verde azulado. Y en efecto, cuando se miraban de lado, se comprobaba que era el de una turquesa india antigua y descolorida. Mediante un aparejo que llevamos con nosotros, descendimos al pozo. Trelawney bajó en primer lugar. Su profundidad superaba los 70 pies, pero nunca fue rellenado. El paso que había en el fondo subía hasta la cámara del sarcófago y era mucho más largo de lo normal. Tampoco había sido tapiado. Dentro encontramos un gran sarcófago de piedra amarilla. No necesito describirlo porque ya lo ha visto usted en la habitación del señor Trelawney. En el suelo estaba su tapa. No había sido sellada y en todos sus detalles era tal y como la describió von Huyn. Es innecesario añadir que estábamos excitadísimos al mirar hacia el interior. En cierto modo, nos sentimos desencantados al pensar en lo diferente que debió de ser el espectáculo ofrecido a los ojos del holandés, cuando miró hacia adentro y vio la blanca mano aparentemente llena de vida asomando por encima de las envolturas de la momia. Allí estaba todavía una parte del brazo blanco, semejante al marfil. No obstante, sufrimos una emoción que no conoció von Huyn. El extremo de la muñeca estaba cubierto de sangre seca, como si hubiese sangrado después de la muerte. Los bordes del miembro roto eran desiguales a causa de la sangre coagulada, y el hueso blanco que asomaba parecía la matriz de un ópalo. La hemorragia llegó a manchar las pardas envolturas como si fuese óxido. El relato de von Huyn estaba plenamente confirmado. Con esta evidencia ya no podíamos dudar de otros detalles referidos por él, como el de la sangre en la mano de la momia o las señales de los 7 dedos sobre la garganta del estrangulado jeque. No le molestaré a usted con detalles de todo lo que vimos o de cómo comprobamos lo que ya sabíamos. En parte se debía a nuestro estudio. El resto lo leímos en la estela de la tumba, en las esculturas y los jeroglíficos de las paredes. La reina Tera pertenecía a la 11ª dinastía tebana de los reyes egipcios, que dominó entre los siglos 29 y 25 antes de Jesucristo. Como hija única, sucedió a su padre Antef. Debió de ser una muchacha de carácter extraordinario, así como de una gran capacidad, porque era muy joven a la muerte de su padre. Su juventud y su sexo alentaron a los ambiciosos sacerdotes
que habían anhelado ya un poderío inmenso. Gracias a sus riquezas, a su número y a su saber, dominaban en todo el reino, y más específicamente en el Alto Egipto. En secreto se disponían a realizar un levantamiento para alcanzar sus atrevidos y bien meditados designios, es decir, la transferencia del poder gubernamental de un rey a una jerarquía. Pero el rey Antef había sospechado tales intenciones y tomó la precaución de lograr para su hija el apoyo del ejército. También le había enseñado el arte de gobernar y procuró instruirla en la misma ciencia de los sacerdotes. Había utilizado los de un culto contra los de otro, y cada uno de ellos esperaba alcanzar algún beneficio gracias a la influencia del rey, o quizá por el poder que pudieran lograr sobre su hija. Así la princesa se crió entre escribas, y ella misma era una artista de bastante mérito. Muchas de estas cosas se referían en las paredes en forma de imágenes o jeroglíficos de gran belleza, y llegamos a la conclusión de que no pocos de ellos habían sido hechos por la misma princesa. No era, pues, sin motivo que en la estela se la llamase protectora de las artes. Pero el rey había ido más allá, pues enseñó magia a su hija, de manera que ella alcanzó gran poder sobre el sueño y la voluntad. Se trataba de magia verdadera, negra, no la magia de los templos, inofensiva y comúnmente llamada blanca, que tendía más a impresionar que a hacer. Fue muy buena discípula y llegó más lejos que sus profesores. Su poderío y sus recursos le dieron grandes oportunidades de las que se aprovechó plenamente. Arrancó secretos a la naturaleza valiéndose de 1000 medios raros, e incluso llegó al extremo de meterse en su tumba, donde permaneció envuelta y encerrada en el ataúd, creyéndola muerta a los demás por espacio de un mes entero. Los sacerdotes trataron de dar a entender que la verdadera princesa Tera había muerto en el experimento y que fue sustituida erróneamente por otra joven. Pero ella demostró la falsedad del argumento. Todo esto se refería en unos dibujos de gran mérito. Probablemente en su época se impulsó la grandeza artística de la cuarta dinastía, que alcanzó su perfección durante el reinado de Chufú. En la cámara del sarcófago había imágenes y escritos demostrando que la princesa alcanzó una victoria sobre el sueño. En realidad, se veían en todas partes numerosos simbolismos que sorprendían incluso procediendo de una tierra y de una época donde predominaban. Se daba mucha importancia al hecho de que ella, pese a ser mujer, se arrogaba todos los privilegios de la realeza y de la virilidad. En un lugar estaba representada llevando trajes masculinos y ciñendo las coronas blanca y roja. En la siguiente imagen aparecía con traje de mujer, pero llevando todavía las 2 coronas. Y a sus pies se encontraba el traje masculino. En todos los símbolos en que se expresaba la esperanza o el propósito de la resurrección, se incluía también el signo del norte, y en muchos lugares siempre representando importantes sucesos pasados, presentes o futuros, se veía el grupo de las estrellas del carro. Evidentemente aquella reina consideraba que tal constelación estaba relacionada con ella misma. Quizá la más notable afirmación tanto en la estela como en las pinturas murales era la de que la reina Teba poseía el poder de obligar a los dioses. Eso, dicho sea de paso, no era una creencia aislada en la historia egipcia, pero sí de diferente causa. La reina había grabado en un rubí con forma de escarabajo, adornado con 7 estrellas de 7 puntas, enérgicas palabras para obligar a todos los dioses de los mundos superior e inferior. En aquella afirmación se expresaba claramente que el odio de los sacerdotes, según ella sabía, le estaba reservado, y que después de su muerte, éstos se esforzarían en suprimir su nombre. Eso era una terrible venganza en la mitología egipcia, porque sin nombre, nadie, después de la muerte, puede ser presentado ante los dioses, ni tampoco es posible rezar por él. Por tanto, ella planeó que su resurrección se realizara después del Lempo, en una tierra situada más al norte, bajo la constelación cuyas 7 estrellas presidieron su nacimiento. A tal fin, su mano tenía que quedar en contacto con el aire sin envolver, y con ella guardaría la joya de las 7 estrellas, para que, habiendo aire a su alrededor, pudiese moverse cuando se desplazase su Ka. Eso, según reflexionamos el señor Trelawney y yo,
significaba que su cuerpo podría convertirse en astral a voluntad suya, y por consiguiente moverse en partículas y unificarse de nuevo cuando a ella le pareciese oportuno. Además, había un párrafo escrito en el que se hacía alusión a un cofrecillo que contenía a todos los dioses, la voluntad y el sueño. Estos dos últimos estaban personificados por medio de símbolos. Se añadía que la caja tenía 7 lados. Y no nos sorprendió mucho cuando, debajo de los pies de la momia, pudimos encontrar el cofrecillo de 7 lados que también ha visto usted en la habitación del señor Trelawney. Bajo las envolturas del pie izquierdo estaba pintado también en color vermellón, como en la estela, el símbolo jeroglífico de mucha agua, y debajo del pie derecho el símbolo de la tierra. Adivinamos, gracias a este simbolismo, que siendo su cuerpo inmortal y transferible a voluntad, reinaba a la vez sobre la tierra y el agua, sobre el aire y el fuego. Esto último estaba sintetizado por la luz de la joya y por el pedernal y el hierro apoyados a un lado de las envolturas de la momia. Al levantar el cofrecillo, observamos en sus lados las extrañas protuberancias que ya ha podido usted ver. Pero entonces no pudimos explicárnoslas. En el sarcófago había algunos amuletos, pero ninguno de especial valor o significado. Supusimos que podría haber otros dentro de las envolturas, o más probablemente en el extraño cofrecillo situado a los pies de la momia. No pudimos abrirlo. Notamos señales de que existía una tapa, pero la parte superior y la inferior eran cada una de una sola pieza. La finísima línea que corre a poca distancia de la parte superior parecía señalar el punto de unión de la tapa, pero estaba ajustada con tal finura y acabado que apenas se divisaba la solución de continuidad. Era evidente la imposibilidad de moverla. Supusimos que estaría cerrada por dentro, y le digo todo esto para que pueda comprender otras cosas que más adelante observará. Por ahora conviene que se abstenga de todo juicio. Han ocurrido tantas cosas extrañas con respecto a esta momia y a los objetos que la rodean que es preciso creer en algo extraordinario, pues existe la absoluta imposibilidad de reconciliar determinados detalles de lo sucedido con el discurrir ordinario de la vida o de los conocimientos. Permanecimos en el Valle del Mago hasta que copiamos todos los dibujos y todas las escrituras de las paredes, del techo y del suelo. Nos llevamos también el sarcófago y la momia, el lapislázuli, el cofrecillo de piedra, los aros, las mesas de piedra rojiza de albastro, de ónice y de cornalina, así como el almohadón de marfil, cuyo arco se apoyaba en unas hebillas decoradas con unos uroeus labrados en oro enroscados a su alrededor. Nos llevamos también todos los objetos que había en la capilla y en el pozo de la momia: las barcas de madera, sus tripulaciones, las figuras Ushaptiu y los amuletos simbólicos. Al marcharnos, nos llevamos las escaleras para enterrarlas a cierta distancia bajo la arena, al pie de una roca de la que tomamos nota por si nos hiciesen falta más adelante. Nos procuramos un tosco carro y los hombres suficientes para tirar de él, pero la marcha se realizaba con una lentitud terrible, porque teníamos una ansiedad extraordinaria de depositar nuestros tesoros en lugar seguro. La noche estaba siempre llena de inquietud para nosotros, pues temíamos algún ataque de cualquier banda de merodeadores. Pero todavía temíamos más a nuestros compañeros. En resumidas cuentas, no eran sino hombres rudos y nada escrupulosos, y hay que recordar que llevábamos muchos objetos preciosos. Ellos, o por lo menos los más peligrosos, ignoraban por qué aquellos objetos eran tan valiosos, pero en cambio se imaginaban que transportábamos grandes tesoros. Sacamos la momia del sarcófago y para mayor seguridad la encerramos en una caja aparte. Durante la primera noche hubo 2 tentativas para robarnos cosas del carro, y a la mañana siguiente encontramos a 2 hombres muertos. La segunda noche hubo una terrible tempestad, es decir, uno de aquellos espantosos vientos del desierto que dan la sensación de estar indefenso. Nos vimos abrumados por las arenas volanderas. Algunos de nuestros beduinos emprendieron la fuga antes de que la tempestad se desencadenase, con la esperanza de encontrar algún abrigo. Los demás, envueltos en nuestros albornoces, aguantamos el huracán con toda la paciencia posible.
Por la mañana, ya pasada la tormenta, salimos de los montones de arena y procedimos a sacar nuestros bultos. Encontramos rota la caja que servía para encerrar a la momia y ésta había desaparecido. Buscamos por todas partes. Excavamos la arena que se había amontonado a nuestro alrededor, pero todo fue en vano. No sabíamos qué hacer porque Trelawney estaba empeñado en llevarse aquella momia. Esperamos un día entero con la esperanza de que volviesen los fugitivos beduinos. Teníamos la impresión de que quizás se habían llevado a la momia y la devolverían. Aquella última noche, poco antes de amanecer, el señor Trelawney me despertó, diciéndome en voz baja al oído: «Hemos de volver a la tumba del Valle del Mago. No muestre por la mañana ninguna vacilación cuando yo dé las órdenes. Si pregunta a dónde vamos, sospecharán, y entonces quedará anulado nuestro propósito». «Muy bien», contesté, «pero ¿por qué hemos de ir allá?». Su respuesta me impresionó. «Encontraremos allí a la momia». «Estoy seguro de ello», y anticipándose a cualquier duda o réplica añadió: «Espere y lo verá». Y de nuevo se envolvió en su manta. Muy sorprendidos se quedaron los árabes cuando regresamos sobre nuestros pasos, y algunos de ellos no se mostraron satisfechos. Hubo muchos roces y algunas deserciones, por lo que, al reanudar nuestro viaje al este, nuestro séquito era mucho menor. Al principio el jeque no manifestó ninguna curiosidad acerca de nuestro destino, pero cuando se dio cuenta de que nos dirigíamos al Valle del Mago, también se mostró preocupado. Su desasosiego aumentó a medida que nos aproximábamos, y cuando ya estábamos en la entrada de éste, se detuvo negándose a continuar. Dijo que esperaría nuestro regreso, si nos parecía bien ir solos. Permanecería 3 días allí, y si al término de ellos no estábamos de vuelta, se marcharía. Ni siquiera las ofertas de dinero fueron capaces de hacerle abandonar su resolución. Su única concesión fue buscar las escaleras y llevarlas al pie de la roca. Luego, con sus hombres, retrocedió hasta la entrada del valle. El señor Trelawney y yo tomamos cuerdas y antorchas y de nuevo subimos y penetramos en la tumba. Era evidente que alguien había estado allí durante nuestra ausencia, porque la losa de piedra que protegía la entrada estaba tendida en el interior y colgaba una cuerda desde la cumbre de la roca. Dentro vimos otra cuerda suspendida en el pozo de la momia. Nos miramos el uno al otro sin pronunciar palabra, y usando nuestra propia soga, Trelawney descendió en primer lugar. Yo lo seguí inmediatamente. Cuando nos reunimos al pie del pozo, se me ocurrió que quizá habíamos caído en una trampa, pues alguien podía cortar la cuerda que nos había servido para descender, y de este modo quedaríamos allí encerrados para siempre. Aquella idea era espantosa, pero ya había pasado la oportunidad de remediarlo. Guardé en consecuencia silencio. Ambos llevábamos antorchas, de manera que teníamos suficiente luz para entrar en la cámara donde estuvo el sarcófago. Lo primero que vimos fue que el lugar estaba completamente vacío. A pesar de los magníficos adornos, la tumba parecía un lugar desolado, a causa de la ausencia del gran sarcófago, que se notaba más todavía por la excavación del suelo que había ocupado. Se notaba también la falta de los jarros de alabastros y de las mesas que contenían los objetos, la comida para uso del muerto y las figuras Ushaptiu. Pero lo que más aumentaba el aspecto de desolación era la vendada figura de la momia que yacía en el suelo, en el mismo lugar antes ocupado por el sarcófago. A su lado, y en las extrañas y contorsionadas actitudes de la muerte violenta, vimos a 3 de los árabes que habían desertado de nuestro grupo. Sus rostros estaban negros y sus manos y cuellos sucios por la sangre que surgió de sus bocas, narices y oídos. En la garganta de cada uno se veían unas huellas ya ennegrecidas de una mano de 7 dedos. Trelawney y yo nos acercamos llenos de temor y de pasmo mientras examinábamos la escena. Lo más prodigioso era que, sobre el pecho de la momificada rema, se veía una mano de 7 dedos blanca como en marfil, cuya muñeca solo mostraba una cicatriz en forma de línea roja y sinuosa, de la que aún parecían caer gotas de sangre. 12. El cofrecillo mágico. Al recobrarnos de nuestro asombro, transcurrido ya un rato muy largo, no perdimos mucho tiempo en sacar a la momia ni en subirla por el pozo.
Yo subí primero para sujetarla por la parte superior, y al mirar hacia abajo, vi al señor Trelawney que levantaba la mano cortada para guardársela en el pecho, sin duda para ponerla a salvo de un extravío o de algún daño. Abandonamos el lugar donde estaban los cadáveres de aquellos hombres. Con las cuerdas bajamos hasta el suelo nuestra preciosa carga, y seguidamente la llevamos a la entrada del valle, donde debía aguardarnos nuestra escolta. Pero con gran asombro encontramos a los hombres dispuestos a emprender la marcha. Cuando recriminamos al jeque por eso, contestó que había cumplido su promesa al pie de la letra, pues esperó 3 días enteros según se convino. Yo imaginé que mentía para disimular la mezquina intención de abandonarnos, y más tarde, al comparar mis notas con las de Trelawney, comprobé que él había sospechado lo mismo. Pero al llegar al Cairo, nos convencimos de que aquel hombre tenía razón. Entramos por segunda vez en el Pozo de la Momia el 3 de noviembre de 1844. Teníamos buenas razones para recordar aquella fecha. En tal exploración perdimos 3 días enteros, que desaparecieron de nuestra vida mientras permanecimos maravillados en aquella morada de los muertos. Era pues de extrañar que tuviésemos ciertos temores supersticiosos con respecto al cadáver de la reina Tera y todo cuanto le pertenecía. Llegamos por último a El Cairo, y desde allí fuimos hasta Alejandría, donde debíamos tomar el barco de las Mesayenes marítimos para dirigirnos a Marsella. Desde allí cogeríamos el expreso para Londres, pero como dice el poeta, los mejores planes de los hombres y de los ratones se frustran a veces. En Alejandría, Trelawney encontró un cable que le esperaba informándole de que su esposa había fallecido al dar a luz a una niña. El apenado viudo emprendió inmediatamente la marcha por medio de Oriente Express, y yo solo tuve que encargarme de llevar los tesoros a una casa en que reinaba la tristeza. Llegué a Londres sin novedad, pues parecía que la buena fortuna nos acompañase en el viaje. Al llegar a esta casa, hacía ya mucho tiempo que se había celebrado el funeral. La niña fue confiada al cuidado de una nodriza, y el señor Trelawney consiguió dominar su pena hasta el punto de poder reanudar los hilos rotos de su vida y de su trabajo. Pese a todo, aquella muerte le causó un dolor inmenso, como lo demostraba el cabello gris que apareció en sus sienes, y la mayor severidad de sus facciones. A partir del momento en que recibió el cable en Alejandría, nunca más volví a verle sonreír. En tales casos, lo mejor es el trabajo, y a él se entregó en cuerpo y alma. La extraña tragedia de su pérdida y ganancia, porque la niña nació con la muerte de la madre, ocurrió precisamente mientras nosotros estábamos sumidos en aquel trance dentro del Pozo de la Momia. Todo parecía más o menos relacionado con los estudios de egiptología del señor Trelawney, y especialmente con los misterios referentes a la reina. Me habló muy poco de su hija, pero era evidente que en él luchaban 2 fuerzas. Pronto pude advertir que idolatraba a la niña, pero que nunca podría olvidar la circunstancia de que su nacimiento costase la vida a su madre. Había también otra cosa que llenaba de dolor el corazón de aquel padre, aunque él nunca quiso decirme qué era. Sin embargo, una vez en un momento de descuido me dijo: «Se parece muy poco a su madre, pero tanto en sus facciones como en el color de su tez, tiene una maravillosa semejanza con las imágenes de la reina Tera». Añadió que la había confiado a unas personas capaces de darle los cuidados que él no podría dedicarle, y que hasta la edad adulta